Suscríbete a la Panterita. Todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, ¿cómo están? Muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, con el saludo a todos. Bueno, ¿qué fecha, señores, la que transcurrió? Y ahora a las 12 va a ser presentado oficialmente Saba, Facundo Saba, nuevo técnico del equipo de Cerro Porteño, así que estaremos atentos a la conferencia de prensa. Hay demasiadas preguntas que hacer. Quiero ir al WhatsApp. Voy a habilitar el 0972730730. ¿Me permitís, Fabio? Quiero hacer un programa de entrada medio raro. Dani, permítanme, por favor. Están de reposo Ariel y Federico. Los dos compañeros están de reposo, así que muy pronta recuperación para ambos. Tanto Federico como Ariel, repito, están de reposo. Quiero hablar de lo siguiente. Sí, ya me envían acá al WhatsApp el tema sub-20, es un rotundo fracaso el tema sub-20, lastimosamente. Pero quiero ir a lo siguiente. Hincha de Cerro, 0972730730, audio WhatsApp. ¿Qué le preguntarían a Facundo Saba, nuevo técnico del equipo de Cerro Porteño? Ingeniero Nito Vera, vicepresidente, ¿te acuerdas? ¿Cómo te va, ingeniero? Muy buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu gran audiencia y con los panelistas del programa. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Contanos un poco tu parecer sobre el partido y también preguntarte sobre la actuación de Ojeda, David Ojeda, y de Carlos Paul Benítez en el VAR. ¿Cómo viste su accionar ayer de ambos? Bueno, como bien vos lo decís, tenemos que separar una cosa, ¿verdad? Nosotros reconocemos de que Olimpia nos ganó bien. No ponemos en tela de juicio en absoluto eso. Fue superior a nosotros en el segundo tiempo. Pero existen cosas que, como vos bien lo decís, tenemos que analizar. Y por sobre todas las cosas es preocupante, Bruno, porque no hay un criterio único al respecto. Y te doy un ejemplo. La primera fecha, el partido contra el Fluminense, nosotros nos cobraron un penal por una supuesta mano de nuestro jugador. Lo aceptamos porque, bueno, el VAR resolvió que sea así, no dijimos nada. A la una semana, la misma jugada del partido, Luque General Caballero, no se cobra absolutamente nada. Ahí ya tenemos el primer problema de interpretación. Como bien vos lo decís, ayer, y si hacemos la misma secuencia en el partido entre Cerro Guaraní, el árbitro cobra un penal y se va y consulta con el VAR, y a instancia del VAR, que no es el caso nuestro, él elimina el penal, no cobra el penal porque el VAR le dice hay una posición adelantada. Ayer sucedió lo mismo con Ojeda. Yo tengo entendido, lo poco que me han indicado por el tema del VAR, que cuando el árbitro cobra penal y el VAR le llama es porque existe alguna duda al respecto. Aún así, este árbitro se mantiene en su posición y cobra el penal. Yo me voy a certificar públicamente, Bruno, si ellos me demuestran, tanto Ever como Ojeda me demuestran de que hubo algún contacto de Luis con el jugador de Olimpia, o que fue el viento sur que soplaba muy fuerte nomás para que se caiga de él. Posterior a esa jugada, porque Ojeda tenía la forma de dirigir el partido dejando jugar, muchos choques, muchos golpes, nadie decía nada. Posterior a esa jugada, una jugada con Torito González, le tocan de atrás hasta Villa y no cobra penal. Dice no es nada. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, el criterio que tiene un árbitro y el criterio que tiene otro árbitro. No hay uniformidad de criterios. O sea, entonces, ingeniero, estamos el barco. Sí. Ingeniero, para vos entonces no fue penal la supuesta falta contra Derly González de Luis Cabral. Para mí, para muchos, Bruno, yo estoy entendiendo. Yo te digo en el golpe de vista que tuve por primera vez, y ayer transmitíamos el partido con Dani, a mí no me pareció penal, pero después cuando veo la reiteración, ahí sí que confirmo que Derly González se tira, Derly González extiende su pierna derecha hacia atrás, ¿verdad? Y él no hay ningún contacto, o sea, eso no fue penal.
y ahí el VAR tendría que haberle llamado, o no sé, creo que No, le llamó, pero se fue a revisar el árbitro del partido y se quedó con No, esa... es que es un penal rebuscado, no es que se quedó con la jugada. No fue penal. No, David Ojeda cobró el empujón, después se va a ver al VAR y ve que no hay empujón, pero después parece decir, ahí abajo hay un toque. Ese es lo que cobra. No, para mí Derli extiende la pierna, no claro. fue penal, que dicho sea de paso, uno igual... el partido estaba 0-0, no sabíamos qué iba a pasar, pero cambia pues cuando se rompe el arco, todo lo que vos tácticamente programaste, cómo estaban los jugadores, porque después una superioridad muy muy importante del Olimpia, pero esa jugada puntual, te digo, no fue penal, no fue penal. No, Bruno, eso es viveza del jugador. Yo entiendo que lo que hace él es viveza. Él vende eso y si el árbitro asume es cosa de él, ¿verdad? Y bien lo decís vos, una cosa iba a ser terminar 0-0 el primer tiempo. No digo que íbamos a ganar ni íbamos a empatar, bueno, como bien vos lo decís, fue muy superior Olimpia a nosotros. Y tenemos que reconocer, fue muy superior. Pero ya vienen los jugadores, ya vienen con psicológicamente bajoneados, faltaba un minuto, no terminaba ya el partido del primer tiempo. No digo que íbamos a aguantar, indudablemente, pero no es eso es la cuestión es de que no existe un criterio único, Bruno. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, o sea que estamos al azar, a lo que los árbitros decidan, y eso es lo que a mí me preocupa. Y mañana o pasado vamos a escuchar ahora en el informe del VAR, y toda la jugada polémica va a decir decisión correcta. Parece una de esos discos que se ponen nomás y van diciendo la misma cosa. Yo espero, porque tengo mucha confianza en Ever, lo conozco como árbitro y lo conozco como persona, espero que tome las medidas que correspondan en estos casos, porque evidentemente está mal cobrado. Que no sea, que no quiera sancionar a un árbitro porque realmente hace poco tiempo eran sus compañeros. Espero que no suceda eso. A David Ojeda en ese momento... Va a quebrantar el fútbol paraguayo. Ingeniero, a David Ojeda no le dijeron en ese momento, está equivocado, profe, eres Yabunio, ¿qué es lo que estás revisando? Viste, no fue penal, algo no le dijeron. Los jugadores le dijeron, a mí Carlos Sedín, que el capitán, le dijo, le manifestó, no es, tanto el que tuvo la amarilla, que gritó la amarilla a Luis Cabral por haberlo dicho, ¿verdad? Que mire bien, que no es, pero si el VAR te llama, Bruno, es porque hiciste una duda en función a lo que él cobró. Alguna duda existe, o si no, el VAR no te llama, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Cobra penal y el VAR no ve nada y no te llama, y claro. Está bien cobrado. No, deja que la decisión sea netamente el árbitro, porque ahí sí que el árbitro es el que toma la decisión, pero cuando entiende que no es penal, te llaman para que vos revises y tengas la posibilidad de, entre comillas, redimirte o rectificar lo que estás cobrando, ¿verdad? Así mismo. Vuelvo a repetir, Bruno, nosotros no ponemos en tela de juicio el triunfo Olimpia, nos ganaron bien, hay que reconocer. Pero tuvimos un problema, o sea, emocionalmente empezamos mal ya el segundo tiempo, y viene que algo pues intentamos que no se pudo, pero la cuestión no es así, esto se puede agrandar, este globo se puede agrandar. Estamos en la tercera fecha recién, y miren los problemas que tenemos. ¿Por qué no existe unanimidad de criterios? ¿Y por qué me cobraron el penal contra el Finiense? ¿Y por qué no le cobraron a Luque el penal contra General? Si fueron las mismas jugadas. ¿Por qué a Guaranil no le cobraron el penal porque el VAR le demostró que estaba mal? ¿Y por qué a mí, llamándole el VAR, le sigue otra vez cobrando el penal? Esas cosas son lo que yo quiero que me digan esta gente. Es más, nosotros pagamos por el VAR, Bruno. A nosotros nos descuentan una enormidad por el VAR. Tenemos el derecho a saber cómo se acciona o cuáles son las condiciones del VAR. Tiene que ser esto, lo que nos expliquen. Y si a mí me demuestra, o Ojeda, o Ever, de que estoy equivocado, y públicamente voy a pedir disculpas, no tengo ningún problema. Pero no quiero de que esto sea grande y sea un verdadero desastre. Yo te pregunto, Bruno, ¿a Olimpia o Cerro le van a cobrar ese penal? Ingeniero, gracias por atendernos, un fuerte abrazo. Para vos, Bruno. Ingeniero Nito Vera, vicepresidente de Tacuarembó. Vamos a las repercusiones de Olimpia 4, Tacuarembó 0. Bueno, perdón, ¿qué opinan ustedes? Para mí no fue penal. En cancha dijimos, Bruno. Sabes que esta es la gran oportunidad de que Ever Aquino dé un paso hacia adelante con respecto a su
o al anterior director que era Elizondo. Él hablaba de transparencia cuando llegaba. Y este es el mejor momento para escuchar el audio bar. ¿En qué sentido? Ah, lo del audio. Escuchar el audio bar. Porque volvemos con los mismos vicios. Arrancó la yo primera no, fecha. Yo no creo que segunda fecha. vuelvan con el tema, pero No, por lo eso ya menos... no va a pasar. pero por Yo lo quiero menos a que... nivel mundial luego no pasa. O sea, Claro, yo lo que sí quiero es que, porque el tema de este audio que ponen, es peor que en la época de Elizondo. Lo de la fecha pasada fue una vergüenza. Claro. O sea, metieron jugadas que nadie protestó, que ni siquiera intervino el VAR para decir felicidades. Y por ejemplo, no metieron jugadas donde lo del Chico Ruiz Díaz, que el propio Florentino dijo, yo lo saqué porque él se salvó de la roja. No mostraron esa jugada. Ahora, y en la de la fecha 1 pusieron, sí, Roque estaba habilitado. ¿Y quién no supo eso? Queríamos saber por qué Díaz Ibar se apresuró para cobrar penal en vez de gol de Libertad de Fernández. sí, no aplicó correctamente la ley. Pero de la ¿qué ventaja. apareció en el video? No apareció eso. Apareció no solamente. Entonces, pero no, la jugada ayer en tiempo real dijimos, es más, hasta uno dudaba si es que le llamaba al VAR, y Carlos Paul Benítez correctamente le llamó. ¿Sabes qué Y es eso lo que más- vos explicaste me parece que tiene más sentido. Eso me preocupa bastante, Dani, Bruno. Me preocupa demasiado porque no puede ser. Porque le dice Carlos Paul, vení, mira, ve la jugada. Mira que no hay empujón. Mira, O sea, yo le digo a Bruno, tres cuando veces. el árbitro Sí. le pide, es como que ya hay una predisposición de ¿Sabes no, qué? yo no voy a... Le estaba tirando el salvavidas y no recogió Bueno, Juan no, Ojeda. pero ayer. espera, David Ojeda entonces dice... David, perdón. David Ojeda dice, cierto, me mostrás que no hay empujón. Pero espera un ratito. Abajo mostrame. Y empieza a mostrarle qué pasa después del supuesto empujón. Y ahí ya es un contacto normal de dos jugadores que van a disputar una pelota de fútbol. Sí. Y mira no, que- te digo, Derlich muy hábilmente, porque tiene mucha habilidad. No, eso Derlich. es categórico. Él extiende la pierna hacia atrás y se tira, ¿verdad? Y ahí vos podés comprar el penal, y bueno, fue lo que pasó con David Ojeda. Vamos a las repercusiones, por favor. A las 12 arranca la conferencia de Facundo Sá, nuevo técnico de Cerro Porteño. Marcos Gómez, Julio Cáceres, el hincha opina después del triunfo goleada de Olimpia 4-0 ante Tacuary. Creo que esta victoria es muy importante para seguir mejorando, para seguir creciendo. Van dos partidos recién, pero como te dije, es importante siempre sumar. Ningún partido es fácil, para eso entrenamos la semana. Y como yo decía, se vio eso hoy en la cancha y es el resultado del trabajo de día a día. Esto gracias a los partidos que estamos jugando de seguido. Creo que eso nos ayuda mucho para esa complementación, como decís, y bueno, ahora disfrutar con los compañeros y también con la familia. Claro que nosotros trabajamos mucho y queremos que Facundo rápidamente también se adapte a nosotros y nos dé muchos goles. Yo creo que no sabemos la capacidad que él tiene, se le dificulta un poco, pero siempre está participando siempre en la creación de jugada, está en el área, incomoda, ha llegado a los goles, le anularon, pero prácticamente ha marcado 2 goles hoy, uno lo anularon y el otro en penales, ¿verdad? Creo que hay que seguir con calma, seguir trabajando, darle toda esa confianza y yo estoy seguro que va a seguir marcando más goles. Un baile, una locura la emperador, neta. No, espectacular, no, ya le faltaba el gol a Bruera, por suerte se le dio y ahora no para. Vamos a limpiar. Espectacular. Parece mentira que contra Olimpia a muerte se juega. Bueno, sacamos un buen triunfo. Contundente. Por fin encontramos reemplazante de Tito. Este fue el primer partido que va a haber desde el banco. ¡Olimpia, te amo! Olimpia es el mejor equipo del Paraguay. Paso a paso. Tenemos que mejorar todavía, pero bien Olimpia hoy, contundente tuvimos hoy, 4-0, bien. Grande, hay uno solo. Contentísimo, espectacular, vamos bien. ¡Aguanta Olimpia! ¡Toda la vida! ¡Fuerza Olimpia! ¡Grande Olimpia! Así como siempre acostumbrado ya a este tipo de victoria. Aguanta Olimpia. Vamos Olimpia por otro campeonato. Vamos Olimpia, sí, vamos Olimpia. ¡Vamos Olimpia! ¡Te amo Olimpia! 5 palabras a Derly González, crack. Este es la Olimpia que queremos, Vamos Olimpia. Vamos Olimpia, carajo. Impresionante. Y así da gusto jugar y ganar y golear. Queremos ver cómo se va estructurando el equipo pensando en la cuarta Libertadores, que es nuestro objetivo principal. Estamos en el camino. Espectacular, yo creo que este es el equipo de Olimpia. Todos jugaron bien. Fuerza Olimpia, vamos para arriba. ¿Qué te pareció la victoria de Olimpia? Espectacular, genial. Aguanta Olimpia. Buen triunfo Olimpia, excelente.
el retorno de Otálvaro y el debut de Zavala. Espero que Cáceres comprenda quiénes tienen que ser los titulares. Excelente, por fin Cáceres acertó los cambios en el momento exacto, metió a los cambios, hizo sus cambios. Fuerza Olimpia. En Montenegro no hay un mejor jugador que vos, papá. Excelente, excelente, uno de los mejores partidos de Olimpia. Vamos Olimpia, carajo. Gracias Olimpia por esta alegría en mi corazón. Gracias. Excelente, nos acercamos a la punta, nos falta con un partido menos. Dale Olimpia, vamos a ganar siempre. Vamos Olimpia, carajo. Bueno, así teníamos el hincha opina, las repercusiones con Vampeta Gómez, con Julio César Cáceres. Aprovechando el tiempo, Cerro Guaraní empatado 1-1. Muy pobre lo de Cerro, muy pobre, con muchos problemas, muchas falencias. Ya vamos a opinar, muchachos. Vamos con Jan Fernández, Diego Gavilán, que dice, yo no me pongo el saco. Textualmente digo lo que él dice, ¿verdad? Creo que es la frase el sayo, ¿verdad? Pero se oye entendido, ¿verdad? Sí, Se entiende lo que... no me pongo el saco, dice con referencia al tema de la traición que tuiteó Julio Cáceres, Julio Enciso. Vamos con el hincha opina también. Vamos por favor a aprovechar el tiempo. Una semana muy difícil para nosotros, con la salida del profe de Arce, pero fútbol es así, hay cambios, hay ciclos que se cierran, tenemos que absorber más rápido posible del profesor que viene, intentamos absorber más rápido posible del profe y jugamos bien, pero no salió el resultado como esperábamos. A todo momento intentamos ganar, primero tiempo, segundo tiempo salimos a ganar, a no dejar que ellos esperasen, pero acabando al inicio del segundo tiempo sufrió un gol y que dificultó, pero fomos atrás del resultado y salimos con un punto. Y no solo conmigo, creo que con todos los jugadores, no solo Francisco Cáceres, también como Valdemar Chena, entrenador de arquero, Julio, Edgar, todo que estaba... Cohete, todos que estaban juntos, era cercano de todo acá, casi 3 años de trabajo acá. Entonces, creo que todos tienen un cariño especial por él, pero como hablé, el fútbol es así, cambia de entrenador, cambia de jugador, así mismo, y tenemos que aprovechar que viene el nuevo profe, asimilar lo que quiera y hacer un gran torneo. El lunes ha sido un día obviamente pesado, ¿no? Por la decisión obviamente del club, y a partir del martes hemos hablado de poder mirar el partido como lo que es, un partido importante en casa con nuestra gente, y porque no somos profesionales, esto es así, y una decisión que tomó el club y hay que asumirlo, hay que acatarlo, y nos ha tocado a nosotros trabajar esta semana con ellos y enfocarnos directamente a lo que fue la preparación, a cuidar dentro de todos los detalles que podemos entender para un partido importante, y después lógicamente darle secuencia seguramente ya con el cuerpo técnico que viene nuevamente con otra, seguramente con otra mentalidad, con otra idea o quién sabe otras situaciones. Ahí está Diego Gavilán. El hincha opina. Muy malo, lamentable. Una vergüenza. Va a seguir sufriendo. Desastre. Se vaya todo. Un directo. Toque intrascendente. Mal. Vamos Cerro. A nadie se Cerro campeón. Cerro toda la vida. Y para ir a jugar en la escuela no sirve. Ganamos, pero tampoco nos perdimos. Eso es lo importante, no perder. Cerro la pone la mala. Falta mucho de los jugadores. No solamente la responsabilidad del técnico, también los jugadores. No jugamos nada, desastre. Vamos a ver si Saba puede levantar a este equipo de muertos. Vamos a chutar al arco. No se deciden los jugadores para irse adelante. Aguante Cerro, no importa. Vamos a seguir, campeón. No hay nada, no ha mejorado nada y es difícil sacar esa costumbre que tenía de jugar al retroceso. De ahora en más esperemos que se juegue así como se jugó en los últimos minutos, directo al arco. Desastre Cerro, puede mejorar, le falta un delantero. El equipo todavía no está. Yo creo que este equipo del segundo tiempo debe ser el equipo de base. Espectacular. Desde Ayolas, comité Ayolas. ¡Aguante Cerro toda la vida! ¡Vamos Cerro! Por favor, Beto Espinola, si vos tenés amor al club, renunciá, viejo. Pero renunciá.
sos un alérgico al fútbol, mi amigo. Vamos, Cerro, carajo. Pero, Beto, poné huevo y renunciá, carajo. Netamente resabio de lo que dejó Chiqui. Empezó el año desmotivado, mal organizado. Esto es resabio de Chiqui todavía. Bueno, ahí está, el hincha opina. Y tenemos también qué dice ya la gente sobre el nuevo director técnico. Ahora vamos a habilitar el WhatsApp 0972-730-730. ¿Qué le quieren preguntar a Saba, a Facundo Saba? Tenemos ahí, ¿quién está? ¿Está Gerardo, Wilson? Sí, Gerardo. Está Gerardo, bueno, él está escuchando en la radio, así que vamos por favor con este material especial. El hincha de Cerro hablando sobre el nuevo director técnico argentino Facundo Saba. Y me parece muy bien, yo le deseo éxito y por sus antecedentes creo que puede hacer un buen papel en Cerro Porteño, más todavía que está habido de glorias también como nosotros. Y ojalá que venga a revolucionar el club en sí. Ha faltado luego que se cambie el técnico. Como nuevos aires. Y sí, vamos a ver qué pasa con ese nuevo técnico. Gran expectativa. Y sí. Y es un técnico nuevo, pero aspira a ser bueno, porque por su pasado con el club anterior en el que estaba, un club chico, considerado chico, pero hizo historia con él. En realidad no es muy popular, ¿verdad? En conocimiento nuestro, el técnico nuevo, pero necesitamos a alguien que cambie el esquema de juego. Hay mucha esperanza en él. Y me parece muy perfecto. Ya cumplió su ciclo, Chiqui. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. Así es que vamos a andar sacando juicio antes de tiempo. Hay que darle tiempo a todo, hay que darle tiempo, sea quien sea que venga. Paraguayo, argentino, brasilero, hay que dar tiempo. Sacarle y traer a Saba, creo que no compensa. No sé, técnico que está peleando el contra un técnico que es campeón, conoce, fue técnico de selección, mucha diferencia entre Chiqui Arce y Facundo Saba. Pero ojalá, yo quiero que Facundo sea el mejor técnico y que nos saque campeón en Libertadores. Y esperemos a ver qué tal, ¿verdad? Todavía no sabemos que salió campeón en el fútbol argentino y toca saber porque no es fácil poder representar a Cerro Porteño. Me gusta que venga sin rótulo, porque cuando viene con un rótulo grande ya como que tenés que tener la expectativa y sin perder un partido ya todo se viene para abajo, así que hay que empezar de cero y de a poco. Ahí los muchachos dicen que es capo, vamos, esperemos que haga algo en el club. Y la expectativa es buena, esperemos que haga su trabajo y que pueda levantar el equipo. Yo la conocí por la campaña que hizo con Patronato el año pasado nomás. Pero estamos ahí con la ilusión de siempre. Hacía falta, evidentemente, se aburguesó ya nuestro técnico. Yo creo que este va a ser mucho mejor. Hay que ver, no tengo demasiada confianza, pero por ahí nos sorprende. Y la verdad que tenemos muy poca referencia todavía de él, pero esperamos que cumpla un buen papel y vamos a apoyarle como buen cerrista y que le salga bien todos los proyectos. Bueno, ahí está el hincha de Cerro hablando entonces sobre su nuevo técnico. Vamos al audio WhatsApp, por favor, brevemente. Después tendremos tiempo de analizar con Dani, con Fabio, con todos los compañeros. La fecha ganó Nacional. Libertad empató frente a Sportivo Luqueño. Vamos con los audios WhatsApp, por favor, al aire. 0972-730-730. La pregunta es, ¿qué le consultarían? Pregunta a el nuevo técnico del Cerro Porteño. ¿Cómo le buscan la vuelta para hacer quilombo contra Olimpia? No fue la pierna ni el brazo del jugador de Tacuara. Buenas tardes, Bruno. Espectacular tu explicación. Verle se tiró y la tiró. Podemos coincidir en que nosotros no jugar legalmente para penal si es que no quería cobrar. Pero es que Derli se tiró, no se tiró, no, ya pues nada, Bruno. Bruno, lo único que no me gusta que hoy ya si cada hacer que equipo y para la segunda ya, que falta y o hueyipa, que corren los 11 hueyipa. Buenas tardes, Bruno. Yo le preguntaría a Saba cómo haría para motivar a estos jugadores que les falta actitud y amor propio. Por favor, por favor que no prometan más Libertadores, la puta de esa PAC. ¿Cómo buscan para armar quilombo contra Olimpia? Qué pucha, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bruno, te picó mucho el penal. Tranquilo. ¿Qué tal, Bruno? Yo le preguntaría el tema de la disciplina. ¿Qué haría con la disciplina? Hola, Bruno. ¿Pueden dejar
O sea, puede no pasar la conferencia de prensa de Facundo Saba. Es lo que menos le importa a la gente, la conferencia de prensa. Y de que se tiró, pues se tiró Deli, pero no ven, pero el empujón. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy amante del fútbol, pero Chiqui no tenía herramientas para trabajar, no tenía herramientas, no le trajo el presidente herramientas para trabajar, y sin herramientas es difícil trabajar, Bruno. Y ojalá a ese técnico le trae lo que para su herramienta para trabajar, si no con esa herramienta vieja, no va a funcionar ni un... Bruno, ¿cómo estamos? Yo le preguntaría a Saba qué se siente dirigir a un equipo que participó 44 veces en la Libertadores y nunca llegó a una final. Oye, Bruno, el coreanito que está feliz con la victoria de Olimpia. ¿Qué tal, Bruno? Saludos a la mesa. Cerro Porteño va a continuar así, Bruno. Cerro Porteño no va a levantar cabeza, ni trayéndole a Pep Guardiola. Ojalá no puede camiseta asustada largo hoy para paiste. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo le quiero preguntar a este señor que me antecedió qué clase de herramienta es lo que quiere con este plantelazo. No, será allá pubina, ya pensar, ya analizar, será tengo que ver otra herramienta de chakra, asa. ¿Qué tal, Bruno? Mala porte. Bruno, esta gente de Zapapa no le interesa la Copa Libertad. Esto hace un lavado de dinero de la gran puta. Bien, Bruno, mate con razón, ya la árbitro para. Te corta pago de audio. Hola, Bruno, buenas tardes. Acá el problema es los zapay, Bruno. Los zapay tienen que irse más o menos en el Chaco ahí, pues, cerca de la cancha de Cerro es más problema que cualquier otra cosa. Que se deje de joder los zapay. ¿Qué tal, Bruno? El presidente de Tacuarubio es ciego. Hay una carga de hacia atrás hacia adelante. Y para completar le pisó. Al caerse, le pisó otra vez en su talón. Lo que debería preocuparle al presidente es que su equipo ataque. Porque ayer ni una vez atacaron ni chutaron al arco. Eso debía... Baeo, Bruno, la petipo ya, Bruno, petipo hay que traerle herramientas para ellos, ya para tener empedrado, mapota. Yo le preguntaría al señor que está viniendo que se puede esperar en un plantel tan mediocre. Hola, Bruno. Esa conferencia de prensa de técnico de Cerro resumido y tengo más ya sea porque 1 hora 59 minutos con la conferencia que ustedes pasan de ellos. Resumido nomás ya está. ¿Qué tal, Bruno? Tu pregunta, Nico, fue clara, Bruno. ¿Qué le van a preguntar a Saba? ¿Qué puede mejorar a las 12 de su conferencia de prensa? Y se siguen preocupando por Olimpia. Olimpia no le va a sacar campeón a Cerro. Bruno nomás ya me dejó cantera Guaucero, ni un jugador no vale la pena ese defensa y ese mitad cajú mía, ni medio campo mía. Ese es el problema, Cerro. O extranjero me meto todo extranjero, ni uno no va mejor y ande va a coger la par que ese es el problema de Macena. Ahora me entero que según ustedes, la nueva regla, carga de hombro contra la espalda del delantero no es penal. Bien ahí, ustedes cada vez aprenden, cada vez enseñan más, ídolos son yo. Puta, como le calienta, como le pica, ustedes ya está con todo. Y su cerrito no le gana ni a Sport y como le pica, Bate con Bruno, el aporte
Dai Poris a fútbol paraguayo vendai poi ni ya güero Zinedine Zidane ya güero de técnico que pucha mi sub-20 veo mi jugador y que o sea todo móvil la fracaso o sea ni cururuna ya su tacua ahí no, yo estaba mirando detenidamente el penal a Derli y hubo un pisotón ahí abajo, o sea, lo cual le llevó al piso, caramba. No, un claro pisotón hubo ahí abajo, o sea, después del forcejeo. Hola Bruno, ¿qué tal? Bruno, planteaste muy mal tu pregunta por el WhatsApp. ¿Qué más se debe modificar en Cerro? El equipo, ¿quién más tiene que ser chutado? Eso es lo que hubieses planteado. ¿Qué tal Bruno? Para mí que no fue penal lo de Derlis y aparte que no es juego de, qué sé yo, de nena, sí o sí tiene que haber contacto. Yo me fui en la cancha para el partido de Cerro y no puede ser perder 1-0 y tu delantero está ahí en el área de jam para defender. Brunito, hombro contra espalda, pero como no hace penal. A su 20, Ule ya otra vez, de la mano de tu amigo Harrison. Hola Bruno, ¿cómo estás? Te suplico que hablen por favor de la sub-20, el mamarracho de la sub-20 y el caso particular del delantero que convirtió gol y le cambiaron por un defensor. Me encantaría escuchar el análisis de, obviamente, de Daniel Chang y tuyo, Bruno. Bruno, los penales paralímpicos siempre hay. Porque banana, y lo de Sago en la segunda rueda del campeonato recién se va a empezar a ver se tiene que empezar a ver ya su estrategia. Ahora pues está todavía los restos de Chiqui, fracaso. ¿Qué pasó, amigos? Todo contra Olimpia, amigo Brunito. No, hablen pues del penal que finalmente no le cobraron a Guaraní. Buen día, Bruno, buen día, ¿cómo están? Como olimpista fanático, puedo opinar por el penal que le cobraron a Derli. Yo grité el gol de Bruera, pero no quiero que se me regale un penal como ese, Bruno. Hola Bruno, hoy empezaste el programa con el presidente de Tacuari. ¿Por qué no empezaste con el presidente de Guaraní? ¿O vos crees que el árbitro salió impecable de ahí? Uno cobró unos ahí 2 horas después de la jugada. Bruno sola en el sub-20, más ellos pesa mi estamos sub-20 años cuando ahí vamos. Ay, me critica mina peaja. Pero se la iba a llamar. Si mire, la bendiga tu maíz jugar 20 años la edad para jugar fútbol, Bruno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Tuve visita afuera y como no hay nada, casi nada a mostrar en la Asunción y se queda un poco tiempo, le lleva a la cancha. Los europeos empezaron a ver el partido, al comenzarlo tardó 2-3 minutos, por ahí se tiró el jugador de Guaraní. Después a los 26 minutos se tomó agua y después le pregunté ¿qué tal el partido? Me dice, es al nivel de Bundes 3, o sea, el tercer nivel del fútbol alemán, imagínate, se aburrieron los tipos. Hola Bruno, una consulta, ¿por qué el queso Fernández está en la reserva? No entiendo por qué. Y he visto que metió un gol. Le ganó 4-0. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detállese, socio. Recicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o al de la patrona. Recicolor Pinturas. Buen día Bruno, ¿qué tal? Che, van allá, hoy potame que
cuando más de público de más o sea que los oyentes cuando más dirigen de la de radio Bruno cuando me lo faltaba 60 años este extraterrestre lo cagué a piña a dos extraterrestres ahí en la década del 40 y Bruno se yucata la en sub-20 será qué putas como siempre ya tenía uno de lujo ya ganar Argentina venía a ganar Perú ahí me venía a ganar Brasil y hay que ir a ganar y hay gente que ocupó. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ese que habló la Bundesliga, o sea, la Bundesliga es más aburrido que Se cortó el audio del señor, por favor. Al queso le guardaron para la Semana Santa o para la tortilla. Bueno, tan densos los muchachos hoy. En síntesis no hay infraestructura. Llegamos a la edad de 20 años y como se dice, no le ganamos ni a lo de Guatemala. Bruno, el Carupama pidió venir para hacer el programa, será deja de pasar audio. Sí, Bruno, yo preguntaría al técnico qué puede hacer para levantar a estos jugadores, porque da pena ver cómo juegan estos. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más cantidad de un mismo producto, ahorras mucho más. Cuando más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago en Luque y Arehualca, así que si te conviene. Muy pronto en Itagua. Ya está Gerardo, nuestro compañero desde Cerro. En 30 segundos, Edgar, por favor. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, los compañeros de la audiencia. Aquí, Contanos lo de Cerro. Barrio Obrero, sede del Club Cerro Porteño, donde oficialmente va a tener contacto con la prensa el argentino Facundo Saba, nuevo técnico de Cerro Porteño. Para las 12 puntualmente estaba marcada la presentación, el contacto con la prensa, pero ahora ya estamos 12 con 8 minutos y se está haciendo esperar. Va a estar con él, con Facundo Saba, el presidente del Club Cerro Porteño, el señor Zapag, pero el encargado de prensa nos decía, solamente preguntas para el técnico, no para el presidente. Exclusivamente las preguntas para Facundo Saba, que por otro lado, me imagino va a confirmar su cuerpo técnico, porque hasta aquí no han dado a conocer oficialmente, pero se cree que va a ser el mismo equipo que trabajó últimamente con él, su último equipo, el patronato de su país, con Maximiliano Serafinovich como uno de los ayudantes, Hernán López y el preparador físico Santiago Montaneri. Es lo que tenemos y podemos apuntar desde Barrio Obrero, cuando sigo aguardando aquí por la conferencia de prensa que va a dar Facundo Saba, el nuevo técnico argentino. Bruno, compañeros audiencia. Perfecto, estamos atentos, Gerardo. Sí, señor, quedo aquí.
¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, 8 botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Bueno, va a hablar de Facundo Saba, va a estar presente Zapá, pero no preguntas para el presidente de Cerro. ¿Y qué raro? ¿Y por qué? Eso sí, es lo que hay más preguntas que hacerle que al pobre Saba. Saba está acomodando su valija recién y va a acomodarse en el país, no sé, dentro de 2 meses más o menos. Y le van a ¿Qué bombardear? es lo que va a saber? Es lo que pasa en Cerro. Le van a bombardear con preguntas al presidente, ¿verdad? Y hay que preguntarle, ¿y por qué? Porque, pero, Gerardo, Gerardo, no escucha. ¿Pero de dónde viene? ¿Es una prohibición o es una... ¿Quién le dijo? No, y es lo que decía Gerardo, que desde la Secretaría de Prensa... Bueno, pero la Secretaría de Prensa ni nadie te puede prohibir a vos hacer una pregunta que vos quieras a quien quiera. Claro. Si ya se presenta en la conferencia de prensa, es inconstitucional. ¿Cómo vos no le vas a permitir a alguien hacer una pregunta? Eso es inconstitucional, muchachos. Derecho de expresión, veo que entienden algunos. Y me extraña del Departamento de Prensa de Cerro. ¿Cómo van a decirle, no, vos no le podés hacer preguntas al presidente de Cerro? Gerardo. Señor. Sí, Bruno. Perdón, te preguntaba, ¿de dónde nació esto de que no se le puede hacer la pregunta a Zapag? El encargado de prensa. Bueno, y lo siento mucho, Gerardo, hacerle vos directamente la pregunta a Zapag. Él no es. ¿Quién es el jefe de prensa? ¿Cómo se llama él? Aldo. ¿Aldo qué? Aldo el apellido de encargado de prensa. Aldo Riquelme. Bueno, decirle a Aldo Riquelme que lea la Constitución, derecho de expresión, decirle. Y vos directamente preguntarle a Zapag qué pasó con Chiqui Arce, por qué lo sacaron. Pasa que viene es pedido del propio presidente a que no se le haga la pregunta. Bueno, pues si ya se presenta en la conferencia de prensa, tampoco Zapag puede prohibirle a nadie que hable o que pregunte. Zapag tampoco puede, aunque tenga el dinero del mundo, él no puede hacer eso. Sí, tenés toda la razón del mundo. Te escucho muy bajo, Gerardo. Sí, decía, tenés toda la razón del mundo, porque ¿para qué se va a sentar a su lado si no va a contestar ninguna pregunta? Claro, no es constitucional que vos tengas el derecho de expresarte y preguntar y hablar. Uno no quiere ser maleducado. Él es el dictador ahora, ni Stroessner se animó a tanto. ¿Para qué se presenta entonces Zapag la conferencia de prensa? O sea que él se presenta y no se le puede hacer al señor la pregunta. Pero qué simpático. Pero que estamos todos locos, ¿será? Y por expreso pedido porque... No, y preguntarle, y si te echan, con mucho gusto salir del recinto, te vamos a dar una medalla de honor acá por lo menos. Ningún presidente, ningún club puede prohibirle a nadie que te haga una pregunta, salvo que vos seas un maleducado, diga una grosería, una cosa como esa cosa que no va a pasar de ningún colega. Pero ¿cómo no le va a preguntar qué pasó con Arce, por qué lo cambiaron? Si es cierto que había molestia con el preparador físico, ¿por qué le traen a Saba? ¿Cuál es lo que el tema de que se presenta a Zapag y él dice no se le puede hacer preguntas a Zapag? O sea que Zapag va a decir lo que quiere y después se va a callar. ¿Cómo es el tema? A Saba sí le van a preguntar y el pobre Saba está asumiendo ahora. Sí. No, está muy mal acostumbrados los presidentes de los clubes, lo siento mucho. Al menos de nuestra parte, de nuestro grupo periodístico, eso no está admitido. No. Nosotros somos respetuosos, pero también hay que respetar el trabajo de la prensa. En 3 ocasiones vino a recalcar el... No. Y hacerle la pregunta y que te diga Zapag ahí. Vamos a escucharle, porque él no es un dictador. Él no es dictador, hasta donde yo sé. Si cambió en estos últimos días,
entonces me callo. Pero yo siempre lo escuché abierto al presidente Zapag, hablando de todo lo que se le pregunta. ¿Por qué ahora no va a hablar? ¿Por qué ahora se le tiene que indicar a los periodistas? Se le va a poner una mordaza a los periodistas ahora, que no le pueden hacer preguntas al presidente de Cerro, quien acuda a la conferencia de prensa. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué país del mundo? Díganme, por favor, yo me callo. No. O sencillamente se hubiese quedado en su oficina, en su casa. Claro, pero no puede decir prohibir a los periodistas. Ahora, Gerardo, hacé vos la pregunta que vos quieras, sentite libre. Lo que vos quieras preguntarle a Zapag. Y si te dicen algo, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, sí. Gracias, Gerardo. Así lo haré. No, a usted, señor. Gracias. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100,000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus, Etidol 400 y Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Calidad Éticos. Bueno, tema de Derlis González, el penal, la protesta que hacía el vicepresidente del Club Tacuarí, Nito Vera, que vamos a tener un resumen más tarde para emitirlo. ¿Cómo vieron esa jugada? Y después opinemos sobre Olimpia, por favor. Esperando ya lo de Facundo Saba, nos avisarán los compañeros cuando arranque la conferencia. Para mí la jugada es clara en el sentido que la vara quieren colocar alta con el tema de los roces, los contactos y todo eso. Yo creo que no hay mucho para analizar o debatir desde ese lado. Creo que acá en la mesa coincidimos de que no debió sancionarse el penal, pero yo creo que desde lo futbolístico Olimpia llega hasta ese penal 0-0 porque Bruera falló bastante, porque le termina carcomiendo un poco la ansiedad, me parece. Creo que el mediocampo jugó muy bien con los dos, Silva primero, Vampeta después. Creo que cada vez más Cardoso y Fernández entienden cómo hacer las diagonales cuando debe haber superioridad por ese sector. Y marcábamos en el entretiempo que yo a Tacuaré lo veía físicamente muy al límite. O sea, era... no es la típica de un equipo que vos ves a alguien y decís, ese está jugando mal porque no está en su plenitud. No, hasta el que jugaba bien, tipo Igor, que para mí fue muy interesante lo que hizo el brasileño. En cada intervención suya después se agarraba el aductor, la pierna, la rodilla, la pantorrilla, y estaba muy al límite. El partido termina oficialmente con el gol de Derlis, pero hasta el gol de Derlis Tacuarembó nunca generó una amenaza. Por eso por un lado entiendo el malestar de decir sí, pero abrieron con la jugada penal, pero por otro lado creo que el propio Vera dividía, o sea, Olimpia fue muy superior, y el hecho de haber llegado con la carga de la polémica de esa jugada tuvo mucho que ver la falta de eficacia de Bruera, que ya inclusive en alguna que otra descarga la gente de la preferencia había perdido la paciencia. Entonces, yendo a lo netamente futbolístico, yo creo que Olimpia hizo muy buen partido, porque al principio le costó a Barreto Patrick, pero después se asentó. Lo de los laterales, a mí me gustó más Otálvaro que Zavala, pero Zavala también cumplió en lo que es esto de quién le puede pelear el puesto a Tito Torres. Entonces, en lo global, Olimpia termina justificando
el resultado, o sea, no es el típico, no, pero es muy abrumador, es muy excesivo el score. Yo creo que hubo una ventaja de 4 goles y que el primer gol haya llegado tan tarde, por lo que acá ya debatimos del origen de la jugada, fue porque Olimpia en los primeros 30 minutos no supo, hasta te diré, liquidar, porque había marcado una clara superioridad. Desde el lado de Tacuarí, destacar que Paredes lo quiso ganar, Paredes lo quiso incomodar, no fue lo que es el sustantivo hoy en día en el fútbol paraguayo, o sea, la gran Tacuarí no, o sea, fue un equipo mucho más adelantado, tratando de generar peligro por la zona izquierda, ahí entre Torito, Pedroso y Valdés, algo del manejo de los dos volantes centrales, pero o sea, vos notabas la intención, pero esa intención no era acompañada por la ejecución, cosa que por ejemplo le sobró a Olimpia, y creo que por eso Carlos Humberto marcaba el tema de la jerarquía, de que había una enorme diferencia en la jerarquía, y la jerarquía se nota en el tema de la ejecución. Y para el caso de Julio César Cáceres, claro que seguirá siendo titular Bruera, pero entender que lo bueno que te da Facundo, él tiene que finalizar, o si no se puede volver un boomerang, porque cuando sale Bruera y entra Montenegro, y eso que Brian tampoco es un gran velocista, pero Olimpia ganó también en lo que es la aceleración, en las jugadas, en las paredes, por eso yo creo que hasta esta particularidad que los 4 goles son marcados por los delanteros, y lo sintió el propio equipo, porque yo recordaba aquel partido que ustedes hicieron, Fabio, en Ciudad del Este, 12 de octubre, cuando Paiva le pide el penal a Derlis, porque su gente estaba allí. O sea, tenés que ir a situaciones muy excepcionales para ver en un partido donde Olimpia tiene en cancha a Alejandro Silva, a Derlis González, y con un penal lo haya pateado alguien que no sea uno de ellos. Pero ellos mismos sentían que Bruera estaba ya ansioso de querer justificarse, y también mérito de Facundo de pedir el penal, porque alguien decía en el entretiempo, mirá si fallaba esa, pero lo concreto es que desde lo netamente futbolístico Olimpia fue superior para justificar lo que terminó ocurriendo en el marcador, comprendiendo, y acá por eso decía, en la mesa ni siquiera hubo debate, una contraparte para decir, no, pero la jugada del penal, fíjate, como algunos querían expresar, pero separar un poco eso, sabiendo que siempre impacta más cuando la jugada en cuestión es la primera, eventualmente que golpea a un equipo que físicamente siempre estuvo allí muy al límite, como te acuerdas. Volviendo al tema del penal, estaba escuchando a algunos oyentes decían que hay empujón, y ese empujón no existe. No existe el empujón, y aquí lo preocupante de todo esto, viendo que es cierto, Derlis gana la posición, Derlis González va ganando la posición a Luis Cabral, pero eso no significa que Derlis no puede, que Luis Cabral no lo pueda ir a incomodar, a tenerlo encima. Obviamente, al no existir el empujón, pasamos al otro escenario de la jugada, en donde para mí pasa a ser un penal rebuscado. ¿Por qué rebuscado? Porque le llama al VAR, le dice a David Ojeda, no hay empujón, vení a observar, no hay empujón. El jugador no cae producto de que el jugador Cabral lo viene ahí incomodando, tratando de que no patee a largo. No producto de eso. Sin embargo, después parece decir David Ojeda, espera, al último hay un pisotón, hay un toque. Me pareció muy rebuscado el penal, y ni siquiera hay un toque contundente de aquellos que decía Ever Aquino que iban a cobrar con respecto a ser puntillosos con los penales, y no estos. Gerardo. Sí, muchas gracias. En este preciso momento ya se encuentra el señor Facundo Saba, el presidente, el señor Zapag, acompañado por Ariel Martínez, y esto arranca, señores. El profesor Facundo Saba. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos de la prensa? Bienvenidos siempre a nuestro querido Ciclón de Barrio Obrero. Estamos hoy, luego de deliberar la semana pasada sobre los cambios en la dirección técnica del plantel principal del club, y junto con el departamento de fútbol hemos llegado a un acuerdo después de consulta con 3 o 4 profesionales importantes. De consulta con 3 o 4 profesionales importantes en cuanto a técnicos se refiere,
y a través de ello hemos conversado con el profesor Facundo Saba, y dentro de la conversación que tuvimos reunidos, realmente nos sentimos halagados por el mensaje que nos dio el profe con relación al plantel principal, con relación a lo que pretende para este equipo y principalmente su labor en los equipos dirigidos en la República Argentina. Es un cierre de una etapa y es la apertura de un nuevo ciclo que comienza el día de hoy, porque hoy empieza a entrenar esta tarde, pero la parte más importante es que lo hemos elegido por unanimidad en el convencimiento de lo que nos puede dar como profesional a través de sus 12 años de profesional en el área técnica. No me voy a explayar mucho, sí decirle que el cuerpo técnico tiene el respaldo de todo el departamento de fútbol, el comité ejecutivo y el pleno de la comisión directiva del club. Así que la receptividad que tenemos de la mitad más uno también es muy buena, lo cual para nosotros es una alegría más. Le voy a dejar al profe, quiero que las preguntas vayan dirigidas solamente a él para que podamos agilizar esta reunión. Bienvenido, profe, un fuerte abrazo. Gracias. Arrancamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Buenos días, presidente, doctor Ariel, profesor Facundo. Bienvenido, un gusto, éxitos antes que nada. Escuchar un poco de usted la otra parte, decía el presidente, han charlado, seguramente cómo se dieron esos contactos, tus sensaciones al tomar la rienda de Cerro Porteño y también qué podemos esperar del equipo de Facundo Saba. Bueno, primero buen día a todos. Bueno, sí, se contactaron, estuvimos charlando, le conté un poco lo que yo creía que del equipo, intuí cuando me habían venido a buscar otros equipos y en ese momento, por distintos motivos, creí que no tenía que ser, y cuando me llamaron y vi todo como lo que era el equipo, lo que jugaba, los jugadores que tenía, empecé a averiguar sobre la institución, sobre ellos, sobre la hinchada, la ciudad, o sea, hubo mucho que a mí me hizo tomar la decisión, y mi intuición me dijo que era, siempre yo soy una persona que se deja guiar en ciertos momentos por la intuición, y sentí que era lo que tenía que ser, digamos. Entonces realmente estoy muy contento de estar acá, agradecido a la confianza que ellos han depositado en nosotros, y bueno, trabajar, que es lo que ya queremos que llegue a las 6 de la tarde para ponernos en contacto con los jugadores y trabajar, que tenemos mucho por hacer. Daniel Maciel, Territorio 1912. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un saludo al presidente, al doctor Ariel Martínez. La experiencia de pelear arriba, de pelear abajo, la tuvo dirigiendo otros equipos. Y en Cerro Porteño la exigencia es pelear arriba siempre, y más por el plantel que tiene, porque hay jugadores de mucha jerarquía y de mucho recorrido. Y siguiendo un poquito con la consulta que le hizo el colega Pepi, ¿cuál es el estilo, qué formato, qué juego vamos a ver de la mano del profe Saba con este plantel? Nosotros queríamos elegir un equipo grande, ya sea en Argentina o en cualquier lado, y Cerro Porteño es un equipo muy grande a nivel sudamericano, a nivel mundial, y bueno, a mí me gusta mucho entrar a la cancha, competir para ganar. Y me pasó en Patronato el último año, que no es un equipo de los grandes de Argentina, pero nosotros jugamos contra cualquier equipo, y River, Boca, el que sea, y queríamos ganar, no en cualquier cancha, o sea, la intención era ganar, pudimos salir campeón de la Copa Argentina, y a mí me gusta tener la exigencia de los dirigentes, la exigencia de los hinchas, por ganar en cualquier lugar y contra cualquier equipo, y ganar tratando de jugar bien, digamos, que el hincha se sienta identificado con lo que ve el equipo dentro de la cancha. Y bueno, para eso estamos acá, tratar de trabajar mucho, tener mucho respeto por estos colores, por la gente que trabaja en el club, por ellos, por la gente, y bueno, de esta manera es como pensamos empezar el entrenamiento de hoy. La idea del juego es estar, por sobre todas las cosas, en el fútbol se ataca y se defiende, o sea, esto no es un misterio, es así, hay que defender, y cuando hay que defender
hay que hacerlo juntos, y cuando hay que atacar juntos. Creo que esa es la base de la experiencia mía, de lo que a mí me dice que te da éxito. Acá hay un plantel que son jugadores que vienen trabajando juntos hace mucho tiempo, que es una ventaja, y que se conocen, y para nosotros eso también fue algo importante en la decisión. Entonces son jugadores que saben lo que es salir a la cancha a ganar todos los partidos, y bueno, me gusta el desafío de venir acá para salir campeón, que es lo que venimos a hacer. Pablo Coronel, Canal 9. ¿Qué tal, presidente, profe, doctor? Buenas tardes. Decía una frase que se hizo viral justamente aquí, que tomaron los hinchas: si juego la Libertadores es para ganarla, en un momento que se hizo muy viral aquí, teniendo en cuenta que justamente dentro de poco comienzan las Libertadores. ¿Esa opinión sigue siendo válida para usted, justamente por lo que dijo en su momento? Lo dije en su momento porque cuando estaba en Patronato y ellos me ofrecieron la posibilidad de seguir, ellos querían apuntar a lo que es ascender, lo que ese momento el club necesitaba, y yo le dije, yo no voy a jugar la Copa Libertadores porque habíamos clasificado a la Copa Libertadores por jugarla. Yo, si juego contra quien juego, voy a querer jugar para ganar. Y bueno, en ese momento en el club no estaban las condiciones para eso, y bueno, lo dije en ese momento. Y lo creo, cualquier cosa que juegue la voy a hacer para ganar. Todos los partido a partido, pero bueno, con un Patronato ganamos la Copa Argentina y le ganamos a los mejores equipos de Argentina, y no me importaba a mí si era River, Boca y donde sea. O sea, me gusta entrar a la cancha, preparar el equipo para ganar, en cualquier cancha y contra cualquier equipo. Después, por supuesto que el rival juega y tenemos que hacer las cosas bien para ganar, porque es la realidad, no es que porque se me ocurre que vamos a ganar. Hay que trabajar mucho, hay que prepararse mucho, hay que cuidarse mucho, hay que alimentarse bien, ser responsables, ser respetuosos, y querer mejorar cada día, y disfrutar también lo que nosotros, este trabajo que tenemos, que es un trabajo muy lindo, que lo hacemos desde que nacemos, que nos gusta jugar al fútbol. En mi caso, desde muy chico yo sabía que iba a ser entrenador, entonces disfruto cada día de estar acá ahora, de venir al entrenamiento temprano, de preparar el entrenamiento, planificar el partido. Es algo que me apasiona y bueno, trato de disfrutarlo. Nelson Rivera, Radio 1. Profe, buenas tardes, saludos también para el presidente y el doctor Ariel Martínez. Consultarte respecto a tu relación con la Secretaría Técnica, si va a continuar esa figura con el scouting, el señor Rafael Vieira, si pudiste conversar con ellos, y cómo será ese trabajo o la búsqueda de enlazar el trabajo con la dirección técnica que está a tu cargo. Sí, con Rafael, con Julio también estamos hablando todo el tiempo, con Diego también. El otro día vine a la reserva, estuve charlando con Diego casi todo el partido. De todo un poco, con Julio también, estuve charlando muchísimo. Con Rafa también, con Rafael también, con Ariel, con el Presi, con todos. Así que yo soy una persona de escuchar y de aprender de lo que más tiempo tienen acá, entonces traté de la mayor información posible tenerla de todos, no solo yo sino mi cuerpo técnico, y tratar de lo más rápido posible. Si bien antes de llegar acá yo algunas cosas ya sabía porque fuimos averiguando, pero una vez que uno está acá no es lo mismo, entonces la verdad que me vino bien estos 2 días de estar acá para hablar con la mayor cantidad de gente posible y ir como a más detalle, más fino de lo que se siente estando acá, lo que siente el plantel, lo que siente la gente que trabaja, los dirigentes, los hinchas. Entonces me vino bien estos 2 días y ya tengo ganas de que llegue a las 6 de la tarde para encontrarme con los jugadores. Matías Lugo, Radio Ñandutí. Buenas tardes, doctor Ariel, Juan José. Profe Facundo, bienvenido a la tierra del Tereré del Ñandutí y a este club popular de pura cepa. Usted es un técnico que investiga mucho antes de llegar a un club. Yo le quiero preguntar qué pudo investigar sobre la idiosincrasia del futbolista paraguayo
qué virtud tiene el futbolista paraguayo principalmente para potenciar, y anexar a esto cómo vio la intensidad del partido de Cerro ante Guaraní del fútbol paraguayo. ¿Cree que por ahí Paraguay tiene que ajustar lo que es la intensidad en cuanto a su ritmo de juego? He tenido compañeros paraguayos en mi carrera y la verdad que son gente excelente, solidaria, muy respetuosa, gente muy buena con la que yo he tenido una relación siempre excelente. Y bueno, todo el mundo habla de la intensidad. Yo vi partidos intensos, vi partidos jugados a un ritmo alto. Bueno, eso me gustó, así que trataremos de seguir en esa línea. Nosotros, nuestra forma de trabajar es, por ahí no son entrenamientos muy largos, pero sí son muy intensos todo el tiempo. Nuestra forma de jugar también es exigir presión y recuperar rápido la pelota en cualquier sector de la cancha, y para eso hay que estar mental y físicamente muy bien, tácticamente también. Creo que para recuperar bien la pelota, tácticamente tenés que hacer las cosas muy bien. Empezaremos a trabajar ya a partir de hoy en todas esas cosas. También cuando tenés la pelota hay que tener mucha movilidad, porque no creemos nosotros que estando quieto es fácil buscar espacios libres y poder tener opciones de ataque. Entonces nuestra forma de trabajar es de esa manera. Lo hemos visto que acá el equipo muchas veces lo ha hecho y bueno, están en condiciones de seguir haciéndolo. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Señor Facundo Sava, en lo poco que vio, es decir, en estos 2 días, el sábado, el día de ayer, en la categoría reserva, ¿considera que es un trabajo arduo lo que le espera? ¿Es un rompecabezas, un mosaico? ¿O cómo vio esto en estos 2 días? Y por otro lado, si usted trabaja o no la formación integral del futbolista, porque usted sabrá, claro, recién lo decía, que tuvo a compañeros paraguayos. El futbolista paraguayo es especial y hay cosas que tiene que mejorar, por sobre todo fuera del campo de juego. Y al doctor Zapal, con las disculpas del caso, era por aligerar nada más esta reunión, por eso no va a contestar, porque... No, creo que es muy importante que el técnico responda a las preguntas. Si hay algo que crean que yo tenga que responder, siempre y cuando sea de hoy para adelante, sin ningún problema. El ayer ya no existe hoy, existe el hoy y el mañana. Con mucha esperanza lo estamos encarando. Bueno, nosotros, como dije, tenemos mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión. Queremos juntarnos con la gente. Queremos estar en la cancha con sentir lo que sentí otro día desde el palco, que no es lo mismo que cuando estás ahí abajo. El aliento que sentí, inclusive en momentos donde el equipo por ahí no estaba bien, fue mucho. Cuando el equipo se adelantó y jugó por ahí más adelantado, todavía cada vez más, se veía que podíamos hacer el segundo gol el otro día. Entonces quiero ya también que llegue el partido y sentir el aliento de la gente y estar con ellos y que ellos puedan sentir lo que... Creo que esa alimentación es mutua. Ellos también esperan que nosotros seamos un equipo que arriesgue, que sea valiente, porque un equipo como Cerro Porteño necesita ser arriesgado y ser valiente para ganar los partidos. Entonces yo tengo la ilusión de que ellos se sientan identificados con lo que nosotros vamos a demostrar de adentro de la cancha, y seguro que bueno, vamos a trabajar para que eso sea así, y lo mismo vamos a recibir de afuera. Erwin Velázquez. Perdón, ¿sí? El trabajo de fuera, que no se ve como se ve. Perdón, sí, eso también. Mira, yo desde los 20 años que me di cuenta que iba a ser entrenador, tuve a Carlos Gribol, el técnico, que me dijo estudiar porque la carrera de entrenador es corta. Que dejé el secundario a los 18 años hasta el día de hoy
nunca dejé de estudiar. Siempre estudié algo para hacer algo después de jugar al fútbol, porque la carrera de futbolista, les puedo asegurar que es un abrir y cerrar de ojos. Yo jugué hasta 36 años, pero fue como que fue un flash, pasó muy rápido. Nuestra vida recién empieza a los 36 años. Entonces siempre trato de esto de los integrales, y también incluye que educar a los jugadores a que se alimenten bien, a que se cuiden. Es muy corta la carrera como para andar desperdiciando tiempo en salir o en comer mal. Hay mucho tiempo para estudiar, para hacer otras cosas. No digo una carrera universitaria porque, bueno, por ahí a algunos no les gusta o no lo sienten, pero sí algún oficio o algo artístico o algo que puedan desarrollar más allá del fútbol. Siempre trato o mismo del fútbol, porque nosotros amamos este deporte y lo hacemos de que yo tengo uso de razón, 2, 3, 4 años, 5. Y bueno, hay muchas cosas para hacer en el fútbol, y para hacer en el fútbol hay que prepararse, porque por más que haya sido un gran jugador, ser entrenador es muy distinto, hay que estar muy preparado, capacitado, hay que tener mucho manejo hoy en día, mucho manejo de grupo, tratar de entender a cada jugador, porque cada jugador es de manera distinta, tratar de ver qué pasa en el grupo, ir leyéndolo. Hay muchos, los jugadores, cada jugador tiene su historia, entonces hay que tener herramientas para poder ayudarlo de distinta manera, porque a uno yo le puedo decir una cosa y no hace falta que se lo diga más, y a otros tengo que decir 20 veces, y bueno, tengo que tener la paciencia para entenderlo. Entonces no es fácil ser entrenador. Hay que trabajarse uno mismo, porque hay que ser una persona lo más equilibrada posible, porque bueno, es un entrenamiento de ser equilibrado, porque nosotros ganamos y perdemos mucho todo el tiempo, y cuando uno gana a veces tiene la sensación o la idea de irse como muy arriba, y cuando pierde como muy abajo. Entonces es un trabajo personal que uno va haciendo para en todo momento estar lo más equilibrado posible, porque hay que tomar muchas decisiones, y tomando las decisiones de manera con los sentimientos muy adentro es complicado. Entonces eso lleva un trabajo personal también que requiere nuestra profesión, y bueno, eso yo lo hago, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo porque creo que es parte de mi trabajo, y que más sea a mí estar feliz y disfrutando de lo que hago. Erwin Velázquez, La Deportiva. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Consultarte sobre tu experiencia, como ya mencionas que llevas hace años en la dirección técnica. ¿En cuánto tiempo estaremos viendo la identidad de juego que usted quiere proponer en Cerro Porteño? Bueno, la idea es que sea lo más rápido posible. Lo que pasa es que el equipo por muchos momentos hace cosas que a mí me gustan. Por eso estamos acá también, porque si yo no hubiese sentido que no lo podemos lograr, no hubiese venido. Yo me sentí en muchos momentos del juego identificado con este equipo. Y bueno, el Chiqui Arce ha hecho un trabajo todos estos años, ¿qué más decir? Extraordinario. Es una persona muy querida en el país, muy querida en el club, muy querida por los jugadores, a nivel de juego y a nivel personal. Y bueno, nosotros esperemos continuar todo el magnífico trabajo que él hizo todos estos años, y bueno, agradecerle también porque ha dejado jugadores muy preparados, muy buen grupo, y nosotros trataremos de continuar el legado que él dejó. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, buenas tardes también a todos los presentes. Profe, consultarte de lo siguiente, de un tiempo a esta parte, del acuerdo que llegaron a estos días de tu llegada a Cerro Porteño, te tomaste el tiempo de analizar profundamente lo que es el plantel, y Cerro anda buscando, no sé si un central, quizás dos, no sé si en este aspecto trajiste algún nombre que te gustaría tenerlo como refuerzo, y por otra parte consultarte también la ventaja de tener en el plantel a Claudio Aquino, por ejemplo, quien tuvo el privilegio, tuvieron de jugar juntos. Sí, con respecto a los jugadores estamos charlando todo momento, y bueno, por ahí algún jugador esperemos poder sumar que nos va a ayudar. Bueno, con Claudio jugué cuando él empezaba y yo era mis últimos cartuchos, digamos, en el fútbol.
Tengo un gran recuerdo de él, es un gran jugador y bueno, ya nos reencontraremos hoy. Y bueno, jugadores, uno siempre tiene en mente jugadores que le gustan y los acercamos y debatimos y vemos otros que también ellos tenían visto y bueno, elegiremos la mejor opción y también las posibilidades porque tampoco es fácil eso. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al país. El saludo también al presidente, al doctor Ariel. Después del partido ante Guaraní, profesor, el profe Diego Gavilán también habló de que fue una semana complicada después de la salida, lógicamente, del entrenador Francisco Arce. ¿Cree usted, ya hoy siendo el entrenador principal, profe, de que lo principal va a ser trabajar también un poco en eso con los jugadores? Es de trabajar mucho también, como lo mencionaba recién, en la cabeza de un futbolista. ¿Le parece que puede ser una de las primeras o uno de los primeros trabajos que va a realizar? Y aprovechando también, ¿quiénes serán las personas que lo estarán acompañando en su cuerpo técnico, profe? La primera pregunta es importante, que es normal cuando a mí me ha pasado, cuando se va una persona tan querida del club, sentir tristeza, sentir angustia, tener sentimientos de ese estilo y siempre digo que es muy importante poder expresarlos, que los jugadores hayan podido, o algunos por ahí siguen en el momento de transitar ese duelo que genera la ida de alguien querido del club, en este caso a nivel humano y deportivo. Y yo me gusta darle lugar a los jugadores que puedan expresarlo. Me parece que cuando uno puede expresar lo que siente, puede después enfocarse mucho mejor en el trabajo, en la tarea que tiene, se libera. Hay muchas cosas que hacen que uno, al expresar los sentimientos, pueda estar mucho mejor en el día a día después. A algunos les lleva un día, a unos 2, a otros una semana, a algunos un mes. Bueno, nosotros somos de respetar esos tiempos también de cada persona y trataremos de ayudarlos y entenderlo por sobre todas las cosas. Ayudarlos a que puedan, si alguno no ha podido todavía, que pueda sacarlo y que pueda poder disfrutar de lo que nos viene, de cada entrenamiento. Yo siempre le digo, cada entrenamiento, cada momento de estar acá en el club, disfrútenlo, valórenlo, porque es corto, es muy corto. Y a nosotros no hay cosa más linda que nos guste que estar en el verde césped de la cancha. Y bueno, entonces, eso, para poder disfrutar de eso, es bueno poder expresar lo que uno siente y sacarlo un poco para afuera, y si hay que llorar, se llora y no pasa nada y hay que seguir para adelante, ya pensando en lo que viene, porque lo que se nos viene también es lindo y tenemos muchas cosas importantes por jugar. ¿Perdón? El cuerpo técnico, sí, Santiago Montaña y el profe, Hernán López y Víctor Marquesini, los ayudantes de campo. Damián Salazar viene con nosotros con todo lo que es ayudarnos con los videos, y Damián González es el entrenador arquero que llega el miércoles. Víctor Villalba, Radio Monumental. Buenas tardes para todos. Facundo, la consulta que te quiero hacer, porque recién hablabas del estilo de juego, lo que buscas, pero ahora hablando de lo táctico, ¿tenés alguna prioridad desde lo táctico, alguna idea matriz? No sé, jugar siempre con 4 en el fondo, a veces línea de 3, 1 o 2 delanteros. ¿Qué priorizás o qué te gusta más desde el aspecto táctico? Y otra pregunta simplemente para dejar en claro, el tema del contrato que firmaste ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el acuerdo inicial que firmaste con Cerro? Yo en mi carrera como jugador y como entrenador también hemos usado todos los sistemas tácticos, y mismo en un partido hemos cambiado de sistema 2-3 veces. Por ahí, en Argentina esto se ve mucho de todos los equipos. A veces hay equipos que no sabemos cómo van a jugar. Por ejemplo, River no llega al partido y no sabe si te va a jugar con 3, si te va a jugar con 4, si te va a jugar con 3 en el medio, con 4, con un punta, como estaba Gallardo, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a eso de que tratar de adaptarnos a los sistemas, de también tener 2 o 3 posibilidades por las distintas cosas que pueden pasar en un partido. Somos de entrenar varios sistemas, varias posibilidades. Por ahí en un partido podemos cambiar, por ahí no.
en Patronato, la última experiencia mía, depende también un poco de los jugadores, pero teníamos puntas buenos y hemos jugado con 2 puntas, acá también los hay, también puede ser que juguemos con 2 puntas, el sistema va variando, yo te puedo decir 1-4-4-2, pero después eso va cambiando durante el partido y se va modificando cuando la pelota se empieza a rodar, entonces eso es algo a lo que yo soy bastante abierto. Trato de todas las cosas que nosotros hacemos entrenarlas, todas las variantes distintas de entrenarlas, y los jugadores se van adaptando a lo que nosotros les vamos proponiendo, porque son cosas que ya van conociendo, va a llevar un tiempo, no es que de un día para otro se logra esto, pero sí tratamos de tener variantes en los sistemas de juego. Por ahí si encontramos algo que no funciona lo mantenemos, no es que somos cerrados a una idea, digamos, vamos probando y también el rival juega, entonces tiene sus cosas buenas, sus cosas que nosotros podemos aprovechar y entonces por ahí podemos cambiar alguna cosa. Bueno, tenemos un poco lo que lo responde a tu pregunta primera. La segunda, bueno, un año yo en realidad no soy muy bueno, son más, pero yo estoy más pendiente del trabajo en sí que de la duración del contrato y esas cosas. Quiero empezar a dirigir y un año y una renovación. Un año y una son objetivos de un año más. Claro, así. Quiero entrar a dirigir entrenamiento y lo que viene después se verá más adelante. Creo que es un año seguro y después una opción más. Que labure primero el profe, vamos a ver lo más importante. Vamos a correr primero, después vamos a ver el contrato. Pero el contrato ya firmó, arreglamos bien, por eso digo, llegar a la capital de sentimiento es un honor también para el profe, nos dijo eso y nosotros estamos muy contentos, no hemos perdido tiempo, eso es importante también, profe, ¿verdad? Y la receptividad del compromiso asumido por vos y tu equipo, a mí y a todos nosotros nos llamó la atención en el departamento de fútbol, ese compromiso con un pueblo que quiere todo, o sea, que todos queremos, ¿verdad? Queremos el éxito, queremos que el equipo sea competitivo, que juegue bien, y bueno, vamos a tratar de hacer todo juntos, porque después hablamos de contrato otra vez para los chicos. No, la idea es esa, dar todo lo que tenemos, venimos a brindarnos, dejamos nuestra familia en Buenos Aires, así que imagínate que el esfuerzo que hacemos es muy grande y queremos hacer las cosas bien. Haremos todo para que nos vaya bien, después de fútbol, pero nuestra voluntad y nuestras ganas, nuestra pasión, nuestro deseo de hacer las cosas bien están desde el primer momento, así que bueno, ojalá que así sea, tenemos la ilusión. Junior Silva, La Unión. Profe, presidente, doctor, bueno, primeramente consultarle, profesor, ¿cuál es su idea en cuanto a los delanteros, teniendo en cuenta que hay una cantidad importante y la característica de quienes están hoy? Y por otra parte, también, profe, ¿cómo lo vio el equipo justamente el día del juego? ¿Qué le faltaría pulir y qué sería el cambio que usted implementaría? Con respecto a los delanteros, hay mucha variante de delanteros, o sea, tenemos opciones para elegir. Así que con eso estoy contento. Y lo otro lo iremos hablando con los jugadores y trabajando a partir del día de hoy. Bueno, esperemos que se vea en la cancha la idea que nosotros queremos. Cerramos así la conferencia de prensa. Muchas gracias, buenas tardes. Finalizó la... Bien, de esta forma termina la conferencia de prensa con el nuevo técnico de Cerro Porteño, que a partir de esta tarde a las 18 va a empezar ya a tener contacto con el grupo, va a empezar a trabajar y cumplir los compromisos que se avecinan para el Ciclón, que tendrá que ir hasta Villarrica por la cuarta fecha para enfrentar a Guaireña, compañeros de audiencia. No quiso hablar del pasado y un año de contrato, si es que las cosas van bien, un año más de extensión de contrato. Gracias, Gerardo. Excelente tu trabajo, Gerardo. Gracias, Gerard. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gerardo Figueredo desde Cerro. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo.
Juanma está Juanma Figueredo está de vacaciones. El tema Olimpia, ya venimos a fondo con Olimpia, por favor. Para mí el mejor gol y también el más decisivo fue el de Derly González, ¿verdad? El pase de Fernandito a Cardoso lo vacío, estamos de acuerdo, ¿verdad? En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan. Para darle más sabor a tu parrilla, descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Caja Mutual y Farmoliva te llenan de beneficios. Todos los lunes comprando en Farmoliva con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual, obtenés hasta 25% de descuento en productos para el cuidado de la salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 235-5000 o escribinos al WhatsApp 0986-144-097. Te esperamos. Sentite mejor con Farmoliva. Olimpia, pregunto a modo de título, Dani y Fabio, ¿es consistente? ¿Tiene buen fútbol? ¿Es el mejor equipo hasta ahora del torneo de apertura? Trabaja muy bien de mitad de cancha para arriba, es un generador constante de situaciones de gol. Ahora que no haya finalización, sí o no. Claro, lo que pasa es que, bueno, el tema del muestreo, ¿no? O sea, el resto jugó 3, Olimpia jugó 2, pero yo me animo a decir que ayer jugó mejor que en la fecha 1, que es lo que uno siempre busca, esto de ir aumentando. Y sí, fue consistente, por eso hace rato antes de la conferencia el nuevo DT de Cerro mencionaba que, comprendiendo el foco de la polémica, Olimpia fue el gran responsable de llegar otra vez a ese 0-0 en ese momento, y allí conviven el escenario de haber generado mucho, pero por ende haber fallado tanto. Cuando los famosos dicen, no, yo prefiero lamentarme de las ocasiones desperdiciadas porque había generado. Sí me preocuparía si es que ni siquiera genero, que sí podríamos aplicar a otros candidatos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Promo enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como en cada año, con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapaflex con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Puntos, Libertad 7 puntos, Olimpia 6, Nacional 6, ambos con el partido pendiente. Sí. Si hay un empate va a haber 2 líderes y una escolta. 3. No, triple. 3 líderes, 3 líderes. No, perdón, claro, 7 puntos. Libertad, Olimpia y Nacional serían 7 puntos, y si hay un ganador sí habría un líder, una escolta segundo, y tercero quedaría el que pierde, ¿verdad? El que pierde entre Olimpia y Nacional quedaría como tercero, en lo que significa esta prematura tabla que tenemos del campeonato, con un Tacuarembó que sigue en el fondo, que ayer decía Dani... Sin punto alguno, sí, Tacuarembó. Vos sabés que más allá de la fragilidad del equipo y la falta de calidad de mitad de cancha para arriba, a mí me gustó mucho Alfredo Amarilla. El volante. Buen jugador. ¿No contestaste lo de Olimpia o ya está tipo Ariel también? No, lo de Olimpia. Lo del penal, una sí. Maravilla, 4 goles. No, discutir yo te dije, penal o no penal contra tiene la facilidad de fabricar situaciones de gol. No, pero florea Olimpia, jugó una maravilla. 4 goles. Vos viste, escuchamos el segundo gol de Derly González. Vamos a escuchar. Derly va a ser tu gol, tiró.
Servín salió, pero ya fue a recoger el balón posteriormente de la red. Impresionante lo de Dervis. ¡Qué jugadorazo! ¡Qué tremendo este jugador! ¿Será que van a analizar? ¡No! ¡Es gol válido! El tricampeón de América, el campeón del mundo, va por la gloria siempre. Olimpia 2-0. Pase espectacular de Fernando Cardoso. Florea, por favor, habla Fabio de Olimpia. Los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Ven a Bristol y aprovecha el LG Week. Disfruta una semana de precios increíbles en productos de la marca LG, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Televisores, heladeras, equipos de sonido y mucho más. Equipo de sonido LG, 4.360, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991 670 000 o compra online en www.bristol.com.py. Dani, ¿sólido limpio o no? ¿O hay cosas que mejorar? Después haremos el hombre por hombre, el 1 por 1 de Olimpia. Sí, sólido. Y mira que... es el mejor equipo de atacar del torneo de apertura. Sí, pero por eso te decía. Pero pero... No, pero si tienes 2 de 3. ¿Eh? 2 de 3 tenés. Pero futbolísticamente no es el que mejor juega. No sé si... O deja dudas todavía. O hay otro equipo que, tiene, arrancó y ya... El que tiene más variantes. Fíjate que... O es muy... si es muy prematuro, lo dicen también. No, sabe que Bruno... Vamos a analizar esto allá por la sexta fecha. Es tan bueno lo que produjo Olimpia, principalmente ayer. Ayer, no el partido con Luqueño. Ayer, que tuvo cualidades por todos lados para poder atacar al rival. Pero mira, que, bueno mira Olimpia, que le costó, ojo, lo que te quiero decir, que le costó hasta antes del penal de Derlis. Pero ayer, Bruno, por eso, sabes que le costó abrir, no es que le costó el partido. No, lógico. Porque hay veces que por ejemplo, le costó abrir, claro. Pero te voy a decir, pero el juego no le estaba costando. Pero físicamente era la pregunta que nosotros nos hacíamos. Sí, puedo decir. Físicamente será que le va a aguantar a Olimpia. Y la respuesta creo que quedó muy clara, ¿verdad? ¿Sabes cuando te decía lo de 2 de 3? Fíjate que si Libertad no hubiera jugado contra Luqueño en la tercera fecha, hoy estaríamos hablando de los dos bondades. Pero Luqueño, Libertad se frenó contra Luqueño. O sea, por eso, y a Olimpia le toca un rival duro como Nacional. O sea que Libertad entonces es el otro que está... Porque yo creo que Cerro está fuera. Cerro tiene Facundo, Saba... tiene mucho trabajo por delante. Cuando vos decís fuera, en esto es la percepción, no de la lucha hablo del campeonato. De la percepción del equipo que arranca mejor el campeonato. Esto recién comienza. Yo creo que eso el propio hincha de Cerro también sabe. O sea, cuando hablemos de Cerro Guaraní, Cerro rescató un punto. Y ya van 2 partidos que en su casa, Cerro, no es que... Claro que lamenta desde la matemática, pero fueron 2 partidos que tranquilamente pudo haber perdido. Estamos en el mes de los enamorados y en Sueñolar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somieres. Línea Premium hasta agotar stock. Además el 40% en productos nacionales. 10 cuotas sin intereses pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueñolar, sentí tus sueños. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Hoy alguien me planteaba inclusive que si Olimpia no juega mejor con la salida de Bruguera, no es más rápido el equipo. Vos sabés que te quería tocar ese tema, Bruno, justamente porque estábamos hablando de las cualidades, las bondades que decía Dani del equipo de Olimpia. Tanto es así que tiene tantos recursos Olimpia para atacar al rival, como el caso de ayer, que tranquilamente se puede dar el lujo de
optimizar más el trabajo de Bruera, ¿sabes desde qué punto de vista? De la no participación suya en el armado del juego colectivo del equipo. ¿A qué quiero llegar? A que Bruera, cuando participa de ese circuito de juego de Olimpia, es como que cuando llega a él la pelota, por una cuestión de características, se pone en modo pausa, es decir, hay un retroceso en el ritmo de juego de Olimpia cuando él participa de las acciones y quiere armar juego. La mejor versión de él es finalizando. ¿Cuál, por ejemplo, es una jugada que ejemplifica lo que significa Bruera para Olimpia, por lo que él le da la presencia? Yo te estaba escuchando ayer, Dani, la presencia que él tiene en el área. Es la jugada que le anulan el gol. Ese es su trabajo de él. Finalizar, terminar. El último toque debe ser de Bruera. Da la sensación de que cuando él participa al juego de Olimpia pierde dinámica. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Retrocede unos metros, trata de distribuir y pierde dinámica. Sí. Él es mejor estando ahí en el área, no participando pero en el juego. Ayer me pareció que Bruera ya se entendió más con Derly González, por ejemplo. Sí, desde los movimientos sí, pero con la pelota sí, no, en los pies, los pelotas en los pies tiene alguna. Pero ¿cómo le sacaba al centro delantero? Por eso. Eso es lo que Olimpia trae. Juega con los puntas veloces nomás. Pero, ¿quién te concluye la jugada de los goles? Yo te digo, no en el primer planteamiento que te hicieron y sí en el segundo. Olimpia fue más veloz con la salida de Bruera, pero yo no le sacaría la titularidad, porque a lo que expuso recién Fabio, cuando dice, él tiene que estar allí, él al estar allí también obliga a que sus marcadores estén allí. También, por eso. Eso hace que se genere un espacio para que los demás velocistas que tiene Olimpia, que no es Bruera justamente, puedan sacar ventaja, porque ayer hasta se daba esa particularidad que él se tomaba, ponerle una fracción del segundo para acomodarse nuevamente e igual ganaba, porque tiene una presencia física que no suele ser común en nuestro fútbol. Entonces, yo creo que se debe insistir, pero como cualquier cosa que vos, como virtud, después tenés que rematar o se vuelve un boomerang. Con ese fútbol, Bruera, sin participar demasiado del circuito, tenía finalizaciones. Él tiene que ser más efectivo. Claro. Si vamos a una cuestión de porcentaje, ya que hablamos que Libertad está encima de Olimpia y Nacional, pero Olimpia y Nacional tienen un mejor porcentaje que el equipo de Garnero. Ayer el porcentaje o el ratio de porcentaje de Bruera fue bajo. O sea, tuvo 3, 4, 5 situaciones para definir. A tal punto que los compañeros le dijeron, toma una jugada que no es de él, que es la ejecución de un penal, porque los compañeros sentían también, porque después Bruera quiere hacer lo que no es su fuerte, bajar metro, descargar, claro. Y cuando se equivocó ahí ya la gente le decía, es que se quería mostrar desde el lado del futbolista, uno entiende ese tipo de situaciones, pero depende del trabajo del técnico ahí, ¿verdad? A lo que voy, Fabio, es que ese juego te puede generar situaciones que él va a estar definiendo, pero si él no emboca en la primera, segunda y necesita una tercera o cuarta, puede ser algo contraproducente para el equipo y para él también. Pero claro, cuando le toque, por ejemplo, defensas de mayor cobertura de los zagueros, de mayor recorrido, capaz lo tenés allá a Brian, lo tenés a Paiva, tenés otra forma también de atacar. Pero yo creo que cualquier equipo necesita un plan A y luego enriquecer el plan B. Lo decía también el nuevo técnico de Cerro cuando le preguntaron con el tema de los esquemas. Y hoy por hoy el plan A es Bruera, porque es cierto, fue muy fina la línea de estar hablando de un jugador que hoy tiene un gol de penal en 2 partidos, a estar hablando de alguien que pudo haber tenido 3 goles o probablemente 2 contra Luqueño y el que le anularon ayer, porque si esos 2 subían al marcador, es muy probable que no le iban a dar el penal para que patee él. Pero estamos hablando de un tipo que siempre está allí. Lo que pasa es que él tuvo otras situaciones donde pudo haber resuelto de mejor manera y no lo hizo. Claro, porque aquí estamos hablando de que la cuestión que cambia el concepto para Bruera es que marcó el penal. Y es como que tapa un poco esa situación que vivió él durante ese primer tiempo, porque ya decías, Dani, fue resistido. Y si él no pateaba el penal y pateaba otro y marcaba Olimpia y después ingresaba Brian, ingresaba Paiva, iban a decir, la duda se iba a instalar en el hincha de Olimpia en decir, ¿está bien que juegue Bruera de arranque o deben jugar Brian o Paiva para dinamizar más el juego de Olimpia? Pero al marcar ese gol es como que entendieron ellos también desde el mensaje de los jugadores de Derly y Silva, es que el jugador estaba ansioso, con ganas de marcar gol y que de esa manera entonces él pueda destacarse en el equipo, sacarse un peso, porque pesa esa camiseta de Olimpia y ser el delantero, el finalizador de las jugadas pesa,
y creo que han hecho bien en darle ese gol para alivianar esos momentos de presión que ha vivido Bruera y que creo que le pueden abrir el arco a partir de ahora para los siguientes partidos. Arranca con todo, con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud, exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Facundo Zavala, ¿qué tal anduvo? ¿Qué les pareció el debut del lateral izquierdo? Yo creo que fue aceptable. Yo creo que por cómo estaba el partido hubiera esperado mayor proyección ofensiva, pero me parece que cumplió. Todavía me parece que necesitará un par de partidos más para ganarle el puesto, si es que esa es la vara, pero como alternativa me parece que cumplió. Lo que sí vi es que casi cuando se esperaba poco se mandaba una buena jugada en la parte ofensiva. Hay un córner de Tacuaré que él lidera la contra y finaliza mal, que es la que en vez de darle el centro a los compañeros que venían por el sector medio y derecho, patea al arco y en el rebote Alexis Fernández la vuelve a sacar al córner. Y defensivamente no fue muy atacado, porque las veces que Tacuaré, hablo de los primeros 25 minutos, quiso imponer algo en la faceta ofensiva fue por el otro lado, por el lado de Pedroso, Torito y Valdés. Una especie de triángulo, y ese trabajo que vos recordabas, Fabio, de Amarilla, también era casi siempre la descarga hacia la zona fuerte de Tacuaré, era la zona de Otálvaro. Pero yo creo que sin marcar una gran diferencia, porque como que el partido tampoco daba demasiado, cumplió, pero todavía me parece que va a ser insuficiente para ganarle el puesto. Igual me llamó la atención cuando le preguntaron a Julio en la conferencia. Dijo, con Tito hay que ir de a poco, porque la proyección era ya vuelve en Tucu y Tito a entrenar desde hoy, porque hoy se cumplen las 2 semanas en relación al partido contra Sportivo Acá, Luqueño. perdón que te interrumpa, sí. Johnny envía un mensaje. Facundo Zavala tiene grandes chances para continuar en el equipo frente a Trinidense. Tito tuvo mucha inactividad. Claro, por eso, porque en la pregunta que le hacen los muchachos, ya como que dan por sentado que van a volver Tucu y Torres. Y en Torres dijo, no hay que apresurarse. Con el tema de la salud, con el tema de que hubo una inactividad importante. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para Encarnación, tranquilamente puede volver a jugar Zavala. A mí me parece que hizo un trabajo interesante desde eso que decías, desde el trabajo ofensivo. Cuando Olimpia tenía posesión de pelota y él se acoplaba por ese sector, lo hacía bien, entendiendo el juego. Me pareció muy preciso con los pies a la hora de descargar, de juntar el juego, de tratar de triangular. Y esa jugada que decís, quizás, si vas a destacar algo de él, es justamente la potencia y la capacidad que tuvo de, en velocidad, llegar hasta ese sector para hacer daño, más allá de que no lo vio a Ale Silva del otro lado, que le pedía gritos para finalizar la jugada. Pero bien, aunque sí, es cierto, Iván Valdés, por ejemplo, ayer no jugó recostado hacia la derecha, donde quizás lo podía exigir a Zavala. Jugó más por el medio, más de enganche por detrás de Patrick, y entonces defensivamente hablando hay que seguir viéndolo, porque nadie lo exigió por esa zona, no fue desbordado tampoco, siempre Tacuarí trató de desbordar por el lado de Otálvaro, pero me parece que hizo un buen trabajo. Olimpia no lo va a extrañar a Tito, me parece, al menos en estos primeros partidos. Ayer no lo extrañó
y me parece que puede ser un jugador que va a ganar en confianza. A mí me gustó aquella vez que lo vi ante Guaraní y ayer no hizo mal trabajo, no desentonó. Olveira siempre impecable, ¿verdad? Bien. Habrá sido el partido donde menos trabajo. Otálvaro. Yo aplicaría lo mismo que estamos diciendo de Zavala. Nadie le extrañó a Tucu. No. Y creo que Otálvaro también se ganó por lo menos un partido más. Y sobre todo el entendimiento que tuvo con Cardoso por esa zona. Hubo un buen trabajo de entender la jugada, de en qué momento acelerar, profundizar. En los primeros 20 minutos hay una donde primero le tira la rodilla a Valdés, que está al costado, y en la siguiente jugada él entrega mal porque quiere darle a Silva. Y ahí medio que se complicó. Pero después bien, y Olimpia ataca, o sea, Olimpia es mucho más profundo por derecha que por izquierda. Y en eso, y lo que vos le pedías, o sea, Otálvaro es más fanático de los centros que Tucu. Y eso que hablamos siempre, se convierte fácilmente en un puntero, en un extremo, por llamarlo, porque la jugada que Derli le devuelve de taco, esa es una muy buena jugada que finalizado Olimpia, iba a ser un golazo por la jugada colectiva que armaron. Junior Barreto y Mateo Gamarra, vamos a los centrales, por favor. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa el Tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantalón, Limón y Cuñahuapa. Este verano, pasa el Tereré, pasa el verano con Indega. Hoy juegan Liverpool-Everton a las 5 de la tarde. El día de mañana ya arranca la Champions, octavos de final. Mañana martes, 5 de la tarde. A ver, escucho. Milan-Tottenham. 5 de la tarde, PSG-Bayern Múnich. Mbappé, Messi y Verratti entran a la lista contra el Bayern. El miércoles, imagínense la... ¿Mbappé entra? Sí, entra. Se recuperó mágicamente entonces. Porque aquella cuando se lesionó se dijeron 3 semanas. Hace 10 días. Uy, la verdad, si no sabe qué. No, para mal, otra vez bailando con una situación fea, difícil el París. El Bayern. ¿Verdad? Otra vez su camino. Bueno, no, quería decir nomás lo que es la Premier League, ¿verdad? El miércoles tenemos jornada de Champions League a las 5 de la tarde, ¿verdad? Borussia Dortmund-Chelsea. Y tenés el partido de Brujas-Benfica. ¿Sabes para cuándo programaron el partido Arsenal-Manchester City? El miércoles, 4:30. O sea, media hora antes de una jornada de Champions. Digo nomás como que la Premier dice... Nosotros somos, ¿sabes que estamos en condiciones de pelearle a la Champions inclusive, ¿verdad? Sí. Porque acá estamos hablando del puntero que es Arsenal, pero ahora Manchester City que quedó a 3 puntos de líder, por eso. ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow, cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Ya que tocabas el tema de la Premier, de los dos partidos, el de hoy, que es el clásico de la zona, de Merseyside, y lo del miércoles, ya que hablamos de los árbitros, Howard Webb, que es sería el Ever Aquino de allá, primero pidió disculpas a la gente de Brighton, porque para que no digan en la Premier, esto no pasa, pintaron mal la línea, o sea, y por eso le anularon de balde el gol a Estupiñán. Y el que estaba en el bar y pintó mal era el que iba a estar hoy y el miércoles. Le sacaron y convocó a una reunión a todos los árbitros y decía, muchachos, vamos a ver por qué estamos pintando desde acá. O sea, convocó y le pidió disculpas a la cuando gente. Vos decís pintar es la televisión, la raya del... Claro. No, para que la gente no entienda mal nomás, que por ahí puede entender que pintó mal la línea del área. Sí, pero, del área o algo, claro, ¿verdad? pero ¿sabes por qué? No, o sea, no, hizo la gran Cerro Fluminense.
agarró a un defensor equivocado. Sí. Para decir, este está en offside. ¿Y sabes qué querés que te diga? Del defensor que habilitaba. Yo estaba mirando el partido del Arsenal-Brentford y para mí hubo posición adelantada de Brentford. Era un gol que tenía que haber sido anulado. El gol de Brentford. El gol de Brentford. Y fíjate, hoy en Argentino Junior la calentura por lo de River. Por el movimiento que parece que hay. No, que el jugador se mueve. Hay polémica en todos lados. Claro, hay polémica, pero yo voy a la actitud de la Premier. De decirle, claro, no acá hay un error, no equivocamos y se le convoca, vamos, muchachos. Claro. Esa es la forma de trabajar. Por eso yo soy crítico con. Yo no voy al tema del error no, pero es el después. Porque si vos encubrís o te hacen bien botado y esas cosas, es como que hay una cosa, dejando más que hablen 2-3 días, después se van a olvidar. Y eso está mal porque va en contra de lo que todos queremos, que es la excelencia, el mejoramiento, y en eso nadie discute. O sea, que Premier es eso, a tal punto que, como voy a decir, media hora antes de tu Champions, yo te pongo este partido, pero que hay, cuando te dicen, eso en la Premier no ocurre, sí ocurre, pero vean cómo actúan, cómo reaccionan después de un error que sí forma parte del juego. Bueno, ya hablamos del Sub-20, ya hablamos también de... Nacional juega mañana frente al Huancayo, ¿verdad? A las 9 de la noche, sí. La revancha. Defensores del Chaco. Y ganó el campeonato con muchos suplentes. Pero tiene que remontar el 2-1. 2-1. Con el 1-0 van a penales. Liberate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles, y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian más rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ética. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponibles en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestro mejor salida. Es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Hendibio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Lo de Mateo Gamarra y Junior Barreto. Mira que al comienzo, o sea, a Barreto le asignaron bailar con la mafia, que era aguantarle a Patrick. O sea, que era fibra, pero también él se nota que físicamente no está. Porque cada vez se agarraba que la pierna, que la cadera, y al comienzo le costó a Barreto. Pero después se asentó y Gamarra bien, porque Gamarra era el que debía hacer la cobertura cuando le giraba el brasileño. Y habrá sido, repito, de los 3 partidos que jugó la dupla, el encuentro más tranquilo. El mejor parámetro es que fue el encuentro donde menos trabajó Olveira. Y yo creo que fue un partido bueno de Mateo. Y de bueno a muy bueno, porque empezó complicado Junior Barreto. A eso quería ir. A mí me gustó más Barreto, de la dupla me gustó más Barreto al final. Por eso que decías, arranque tambaleante con un jugador incómodo como lo es Patrick, pero después subiendo de nivel, inclusive se le da la posibilidad de marcar ese gol que termina marcando Paiva. Él por 2 veces no puede definir. Actuó muy bien en las 2 áreas a Barreto, y a mí me parece que Mateo en algunos momentos del partido exageró con la confianza. Hasta tal punto que hay una jugada en donde Patrick le duerme. Le duerme. Sí. Desde ese punto de vista, mirando el crecimiento de Barreto, me parece que hizo mejor partido con respecto a un Gamarra que ya tiene su puesto ganado, pero que ayer muchas veces se confió y tuvo algunos problemas, pero que después no pasó a mayores porque ya con el 2-0, como decían ustedes, el partido se desinfló para Tacuarí y ya prácticamente no atacó.
Buen partido otra vez de la dupla Gómez-Ale Silva. Vampeta Gómez-Ale Silva, ¿verdad? Muy buena complementación, ambos a su estilo y en su fútbol. ¿Qué va a pasar con Richard Ortiz? Yo creo que va a tener que asumir este rol porque, a ver, cuando uno dice esto, no es en detrimento de la trayectoria y la relevancia que tiene Richard en el vestuario y en el día a día. Creo que uno de los muchachos ya le preguntó el tema de la comprensión de Ortiz. Porque, a ver, futbolísticamente, en este momento no hay lugar para este tipo de partidos. Entiéndase, jugás de local contra Tacuarí, sos el favorito, sos el necesitado, sos el que debes proponer. Porque esa es la zona de Silva. Yo hasta ayer rescataba, porque era una jugada de esas que te pueden pasar desapercibida y era una jugada de posesión de Olimpia. Y justo se cae Fernando Cardoso. Y al caerse Cardoso no puede recibir el balón. Y después cuando quieren, Ojeda le pregunta a Cardoso, ¿quiere atención médica? Le dice, no, ya está. Como que me agarró de forma temporánea nomás. Y allí, en ese interín, Ale Silva es el único de todos los jugadores del Olimpia que se acerca a Torito, a Pedroso y le dice, que devuelva la pelota. Y después al no devolver... Le ataca a Valdés. Claro, Valdés... O sea, le agarra a los tres que están en ese triángulo y al propio Ojeda. Vos decís, bueno, ¿qué incidencia tiene? De liderazgo. Y vos sabés que había algunos jugadores de Tacuarí como que le querían tranquilizar. No era para tanto. No, ¿sabes qué es lo que alivianó todo? Es que al final Iván Valdés se dio cuenta y pidió disculpas. Él rápidamente le pide disculpas porque no entendí. Es como que le dice, no entendí, ¿qué pasó? Claro. Pero es el famoso no entendí, pero vos hiciste todo para marcar y después cuando la pelota ya se fue, ahí te hace. Pero son detalles. O sea, es la concentración. Y él le mete la última pelota para el penal de Derlis. Y después él había iniciado. O sea, Olimpia, con la presencia de Ale allí, sus transiciones son más peligrosas. Fíjate que todos los córneres del primer tiempo de Tacuarí terminaban en ataque del Olimpia. Carlos Humberto se enloquecía porque él quería colocarle a los más rapiditos, a Pedroso y a Alexis Fernández, y Silva se las arreglaba. Vampeta se está convirtiendo en un experto de cometer faltas en cantidad, pero sin llegar a la vehemencia de esas que te dicen, y no era para amarilla. Yo en el primer tiempo le contabilicé 3 claras, pero de esas que es falta, la famosa táctica, pero que no entra en el circuito de la próxima ya te amonesto, para cortar en el único lapso donde Tacuarí pudo hacer triángulos, paredes, y de allí lo de Gómez, que en el gol de Derlis es el que se anticipa para darle la pelota a Fernando Cardoso. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí, viene con un práctico cierre CB que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos
Fritos de Ley Pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural, Pechugón, a todos les gusta. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvillal 021-671-900. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Bueno, los extremos bien, Fernández, Cardoso, Derlis González, un fuera de serie, ¿verdad? Qué calidad tiene, qué increíble cómo esos movimientos son tan favorables para lo que genera Olimpia en el juego, facilitando el trabajo de los creadores. Ale Silva siempre tiene una referencia, si quiere saltear, sabe que Derlis va a ganar una vez que se ubique en el frente de ataque, alguna situación en donde llega un pase largo, más que un pelotazo, un pase largo para Derlis. Y después también lo que tiene que ver con Cardoso, más parece como que tiene más entendimiento ahora con Ale Silva teniéndolos más cerca, porque por lo general cuando lo juega por la izquierda, Ale Silva no está cerca de él, ¿verdad? El viejo esquema era Ale Silva por derecha y él por izquierda. Entonces es como que hay un entendimiento importante para que Fernando Cardoso crezca también en su juego, en su producción, porque recuerdan ustedes, antes decíamos la derecha no le favorece tanto, pero ahora es como que está encontrando unas buenas triangulaciones. Otálora lo protege bien, con Silva tiene entendimiento y con Derlis ni qué decir. Es decir, que tiene un último pase para Derlis para profundizar el juego. Y eso es lo que te da un jugador de la calidad de Derlis, ¿verdad? Yo creo que Cardoso juega por derecha porque Olimpia no tiene un dueño en ese sector, porque sigue siendo importante por el sector izquierdo. Y lo que ayer yo vi es que tanto Fernández como Cardoso no necesitaban del grito o el reto del técnico para hacer los movimientos y aprovechar lo que estaba haciendo el doble 6. Y armaban ahí cuadrados, triángulos para ganarle a la presión del equipo rival. Y en el caso de Derlis, y lo decía ayer en la transmisión, su calidad es tan alta en jugadas particulares que borra a veces la cantidad, porque en muchas él perdió contra Igor. Es más, hay una gran pelota de Ale Silva para el primer mano a mano del partido, allá por el minuto, antes de los 10, que él justo va hacia su lado derecho, que es donde estaba Igor, y con las piernas largas del brasileño le barrió. O sea, ayer hubo situaciones donde él no sacó ventaja. Pero ¿qué pasa? Se tapa todo porque en la primera que tiene o en la que le dejan, allí te puede marcar la diferencia. Pero capaz en un partido cerrado, volviendo a la analogía del porcentaje, va a tener que mejorar. Pero bueno, es el diferente y predispone también de otra forma a los rivales. Y sobre todo eso que vimos con el pase de Richard Ortiz, ya con un partido definido, exquisito el pase, profundo para Derlis, elude al arquero y vos decís, bueno, acá termina la jugada porque se le fue el ángulo de disparo, etcétera. ¿Qué hace él? Pone la pelota mucho más fácil todavía para el que venía, que era Paiva, y si no fuera por el jugador de Tacuary, si no se desviaba en él, estábamos hablando de otro gol más. Yo creo que hasta Paiva medio se vio condicionado por lo cerca que estaba Cardoso. También. Fernando, es como que se termina molestando, pero eso tiene Derlis, ¿verdad? Fíjate que ya con el 4-0, porque después seguramente Bruno va a preguntar por Hugo Quintana, que entró muy bien, él le quiere dar la pelota para que el chico Romero haga también su gol. Porque por la izquierda estaban los de siempre, los que ya habían hecho un gol. Pero no, sigue siendo el diferente González de Olimpia. Bueno, para redondear Olimpia, bien lo de Quintana, ya lo anticipabas, entró bien también Montenegro. Paiva se perdió un gol, pero insólito, que no sé, me recuerda más o menos aquel ese es igual, zaguero central de Libertad, Arnaldo Vera. Pero Dani, mira que solo frente al arco, no estaba ya ni el arco, ni el arquero, el arco estaba en blanco, él tenía que, estaba frente a la línea del arco. Le volví a decir a Guillermo para que la tira afuera y te va a meter.
Porque así es difícil. Era más difícil mandarla afuera que meter. Sí. No, insólito. Los zagueros van a preguntar cómo se hace. Porque... Hablemos del rotundo fracaso de la selección sub-20. La gente está esperando por favor. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika Queda Bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @3leones. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión. Y combinado con todo, panchos o pizza juega con todo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Bueno, ¿cómo explicar? Porque esto es un rotundo fracaso. Aldo Badilla, creo que se tiene que hacer una revisión de lo del técnico de la selección paraguaya, porque hubo partidos en el que ahora pasó con Diego Amarilla, le saca amarilla, pone defensores. Diego González. Diego González. El jugador transferido a Napoli. Lazio. Lazio, a la pucha. Lazio. Sí. Estoy con lo del Napoli, bro, estoy muy contento. Hace 33 años que después de la era Maradona. Ayer le preguntaba a Cristian, después cuánto va a salir, pues Maradona fue dos veces campeón. No, ayer no, es que juega una... Sí, a mí es que ahí tengo al paisano ahí jugando que... Claro. No, pero... Le quieren poner 80 millones de euros, le quieren poner cláusula y el otro seguramente ya se va a ir a la primera hora. Hasta Lozano está jugando, ¿viste lo que juega? No, Napoli juega una maravilla, pero nada igual al del Napoli de Maradona. Maradona era... Bueno... no, el jugador transferido a Lazio, sí. Diego González. Yo primero cuando vi que era Rolón. Después también, perdona. Es que lo que vos dijiste. Yo primero pensé que era el Rolón de Guaraní, el delantero. Después vi que era el Rolón de Olimpia, que era el defensor. Por eso no entendí bien. Le sacaron a Segovia, por ejemplo, en algunos partidos y ponían jugadores de corte defensivo. No solamente eso, sino que se vio un retroceso en el nivel de juego del equipo. Todo iba bien, pero en quiero, el arranque, ¿verdad? Para que ustedes analicen, quiero nomás que me expliquen, por favor. ¿Saben cuántos puntos hizo Paraguay en el sub-20? De los últimos 15, uno hizo. De 15 puntos hizo uno. Terminó último en el hexagonal. Y vos comenzaste muy bien frente a Colombia, le ganaste a Argentina, te clasificaste al hexagonal, fue uno de los primeros equipos a clasificar. Sí. Fue, y después fue el primero junto a y bueno, Brasil. Fue el primero y dicho sea de paso, ayer Brasil apretó el acelerador sobre el final y desde los 80 en adelante le marcó los dos goles, 83, el otro sobre ya los 90 y pico, ¿verdad? Pero ganó Brasil y Brasil se quedó con el sub-20, Uruguay con el empate iba a ser campeón. ¿Qué pasó con la selección paraguaya? ¿Y qué se va a hacer con Bobadilla? Porque él también entiendo que es coordinador general de las inferiores. Él dirige al final a la sub-17 también. No, hay que hacer una revisión acá muy, muy profunda. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar
dólar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Yo creo que, particularmente lo dije en la época de la buena cosecha, que era un equipo que puntuaba más de lo que jugaba. O sea, ya cuando a Colombia le empatamos un partido que tranquilamente se pudo haber perdido. Hablo del debut. Contra Argentina, a tal punto que el propio Mascherano dijo, somos superiores. Fuimos superiores. Contra Perú, buen primer tiempo, en el segundo tiempo lo termina salvando González. O sea, y aquella vez la explicación que yo encontraba es que tanto dirigencia, cuerpo técnico y jugadores están viviendo lo que es una época traumática para el fútbol paraguayo, esto de no ir ni siquiera a los mundiales menores. Y decía, si esto pasa en una fase de grupos, porque algunos querían decir, no, pero ahora que se logró la clasificación se van a liberar y se va a poder ver un mejor fútbol. No, si ahora estás más cerca de tu objetivo, más te vas a tensar, más te vas a poner nervioso, más vas a ser cauteloso, más vas a ser defensivo, y así fue. Entonces, primer punto, es un golpe de la realidad. Hoy Paraguay sexto, y capaz vos proyectar la mayoría, estamos en realidad séptimo, octavo. ¿Por qué las inferiores deberían estar de otra forma si los clubes no trabajan bien las inferiores? Hasta el punto que la APF cambió aquel mamotreto de la regla sub-19, sub-20, igual sigue siendo una imposición. Pero también por otro lado, le entiendo porque dicen, los clubes no nos dan pelota si es que no ponemos una cuestión de imposición. Dentro del contexto, ¿cuántos jugadores de primera sin reglamento tenemos en esta sub-20? Tenemos a Mati Segovia y a Diego Gómez. Entonces, partamos de eso. No es una selección que tenga grandes jugadores. Vayamos al técnico. Y creo que entre el viernes y el sábado acá habíamos analizado ¿qué busca la asociación cuando nombra a un técnico de inferiores? Es un puesto, agarrando más mientras después si quiere dar el salto a primera, como le pasó a Morínigo en algún momento cuando fue a agarrar Cerro. Bobadilla realmente tiene un plan para decir, señores, de 10 años de aquí en más va a ser el coordinador, agarra todo. Pero yo al Bobadilla que veo, primero, practicó un fútbol mucho más defensivo, conservador y amarrete que lo que él solía hacer en los clubes. Esto de, no, yo le voy a ponerle a Alan Núñez y a Cantero como extremo para que jueguen otros defensores y arma una línea de 6 defensores. Las veces que le veía en las transmisiones, Bobadilla con ira, enojado, fastidiado. Espera, y no es un puesto de la docencia, un puesto de la formación. Jugadores dentro de todo más o menos experimentados como Gómez, Quintana, Segovia, terminan partidos de segunda, tercera, cuarta fecha de un hexagonal donde todavía no te eliminaste porque había un cuarto cupo, salen llorando, salen con la camiseta por la cara, Diego González, perdón que te interrumpa tu exposicional, brevemente no. Ayer Paraguay descontó. Y Diego González estaba jugando un buen partido, le cambió a la Bobadilla. Y vos sabés que el pobre chico, ¿sabés que se fue? Y se recostó por... No solo eso, él hace el gol. Y no entendía por qué lo sacaron. Él hace el gol y hace la seña, calmate, tranquilo. Vamos a esperar un poco más porque él sabía que iba a ser cambiado porque... por lo visto, no sé si trabajaron la semana, hubo ya algún comunicado. ¿Qué si vos estás perdiendo 2-1? Andate por la heroica al milagro, no sé. Le sacá al jugador que tenía tiempo de rectificar y no cambiarlo, Bobadilla, pero al final. Pero luego terminó cambiando. Claro, pero por eso yo voy a una cuestión integral. Volvamos lo de Bobadilla, perfecto.
¿qué significa que en tu último partido, que es un partido de definición, pues decía, cuando se hace el sorteo, todito, mira el grupo de la muerte, le toca al anfitrión Brasil-Argentina, este equipo se va. Y en realidad no se fue porque se ganó un partido que es el que rompió lo que los chicos hoy dirían el metaverso, que fue el partido contra Argentina. O si no, iba a ser la típica de otro hexagonal al cual no se ingresa y ya se vuelven los muchachos para jugar el torneo de apertura con el tema de la bolsa de minutos. En esa fase fue clave lo del arquero de Libertad, Ángel González, que jugó mal el hexagonal, sí, pero también yo trato de hacer memoria para recordar cuándo fue la última vez que en el partido más decisivo del torneo, porque ese era el partido de ayer, le sacás a tu arquero. Al arquero titular. Boadilla, que algo del puesto conoce porque fue un gran arquero. Fue siempre. Claro, o sea, sí, se equivocó contra Uruguay, acá dijimos el viernes y todo eso, pero sacarlo. Y por otro lado, capaz dice, vamos a ver cómo es en el día a día. Pero vos ves que no había esa armonía de lo que uno esperaría de un entrenador mayor con los chicos de 18, 19 años que tendrán sus cosas. Por eso para mí es una cuestión otra vez integral. O sea, ¿qué es lo que busca la APF, por ejemplo, con el cuerpo técnico? ¿Qué es lo que hacen los clubes con el tema de sus jugadores? Porque repito, no hay, salvo 2 jugadores. El resto, si es que juega por el tema del reglamento. El técnico, ya dijimos, fue más conservador que lo que era en su carrera como DT de equipo de primera, cuando uno debería esperar otra cosa. Y los propios jugadores. Yo voy a primero, futbolísticamente, no hay un solo partido donde digamos abiertamente que en los 90 fuimos más que el otro. Porque repito, contra Perú, en el segundo tiempo fue Perú más. Contra Argentina, que le ganamos, esos partidos, vos jugaste mejor y nosotros ganamos. Contra Brasil más o menos se equilibró porque jugamos mejor, pero perdimos. Entonces agarramos, estamos hablando de un torneo de 9 partidos, donde no encontrás un partido entero que haya jugado bien esa selección. Vos ves cuando se iban a presionar, cuando había triangulación, no. Son otra vez inspiraciones personales. Qué bien jugó Segovia, qué bien atajó González en la fase de grupos. El ida y vuelta de González. Después nada. Pero allí también. ¿Por qué llevó solamente un 9 como Wilk? Claro. ¿Por qué no llevó a otro? Entonces, si jugamos con un solo delantero. Pero no es una variante. Ya sé, pero por eso. Eso era. Pero no es solamente porque no, es una cuestión estructural, porque repito, que Paraguay haya terminado sexto en un torneo sudamericano. ¿A quién lo que debe sorprender? Hasta te podrían decir, llegamos un poquito más lejos de lo que deberíamos haber llegado. Porque fíjate que el único punto que se logra es contra Venezuela en la primera fecha del hexagonal, partido al cual llegaste con 9 días de descanso, porque Paraguay consigue, recuerdo todavía porque hicimos peligro de gol, le gana a Perú, Argentina pierde contra Brasil, ahí ya se confirma, tuvimos libre y la última fecha contra Brasil jugaron todos los suplentes. Y a ese partido hicimos el tema del bis, o sea, había una clara mentalidad muy defensiva. Capaz después fuera de micrófono Boadilla o su cuerpo técnico va a decir, ¿y por qué crees que yo puse eso? Porque los jugadores no pueden dar 2, 3 pases. Y vos ves el torneo que tuvieron varios de nuestros jugadores, y no, es que hemos tenido grandes exponentes en ese sentido. Entonces, otra vez es una cuestión integral, y habrá que ver qué decisión toma también la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vos, Fabio, la vez pasada decía, te parece una cuestión de arqueros. Claro, no. Claves, eso yo quiero apuntar a eso, porque aquí el viernes decíamos, Bruno, con respecto a esta situación de la selección, lo que dice Dani es cierto. ¿A quién debería sorprender que terminamos sexto en un sudamericano sub-20? El tema es el siguiente: ya que estamos tan mal en todas las divisiones, ¿por qué no reestructuras tus divisiones inferiores y le pones a gente capacitada para trabajar con chicos? ¿Por qué premiar o darle lugar a un técnico que ya su futuro está en dirigir equipos de primera, en el extranjero, no inferiores? Ya pasó muchas veces y siempre fue un fracaso. Cuando dirigían técnicos que ya desarrollaron lo suyo en primera división, ya dirigieron jugadores de primer nivel y bajan después a jugar. Entonces, a mí me llama la atención muchas cosas. El director de selecciones, Justo Villar, ¿está bien puesto ahí? Sí, perfecto, en la mayor. En la menor, el arquero de la sub-20, Aldo Badilla, ex arquero, es compañero de Villar. Gerente de selecciones, Diego Barreto,
de selecciones menores. Está bien, tuvo una carrera espectacular, medalla de plata, pero él es novato para ese puesto todavía. Es decir, vos tenés que tener gente preparada para ese tipo de desarrollo. Es cierto lo que dice Dani, 10 años. ¿Cuál es el cargo de Diego Barreto? Gerente de selecciones menores. No, está bien. Dale. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan tu internet de verano. Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Husqvarna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Husqvarna. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso Cementerio Privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalación de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, atención a la gente que va circulando por la avenida Brasil. A partir de Azara, cuando llegue a esa intersección, comienza a dificultarse el tráfico hasta llegar a Mariscal López. Es decir, Brasil entre Azara y Mariscal López, tráfico muy cargado por el momento. Y por supuesto, no te olvides de pasar por la Petrobras favorita en estos momentos. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para todos los gustos. Más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picantes, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, ¿qué más tenemos pendiente de la noticia del día, verdad?
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. 1 año de contrato. Facundo Saba fue presentado hoy en Sociedad, nuevo director técnico de Cerro Porteño. 1 año extendible, de acuerdo al resultado del trabajo en esa temporada. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. El ingeniero Nito Vera, para cerrar, dirigente, vicepresidente de Tacurí. ¿Algo más, Fabio? Sí, me quedó nomás ese tema del sub-20, pero ya no hay tiempo. Hoy esta noche, peligro de gol, vamos a seguir. A las 9 de la noche, 21 horas en peligro de gol, de 9 a 11. Canal 19 Tigo, 3 de personal, 3 de Flow HD, Claro IPTV, largo y tendido. Sí, muchas cosas no son inferiores que hay que mejorar. Demasiadas cosas. Sí. Reconocemos de que Olimpia nos ganó hoy. No ponemos en tela de juicio en absoluto eso. Fue superior a nosotros en el segundo tiempo. Pero existen cosas que tenemos que analizar. Y por sobre todas las cosas es preocupante, Bruno, porque no hay un criterio único al respecto. Te doy un ejemplo. En el partido entre Cerro Guaraní, el árbitro cobra un penal y se va y consulta con el VAR. Y a instancia del VAR, él elimina el penal, no cobra el penal porque el VAR le dice hay una posición adelantada. Ayer sucedió lo mismo con Ojeda. Yo tengo entendido, lo poco que me han indicado por el tema del VAR, que cuando el árbitro cobra penal y el VAR le llama es porque existe alguna duda al respecto. Aún así, ese árbitro se mantiene en su posición y cobra el penal. Yo me voy a certificar públicamente, Bruno, si ellos me demuestran, tanto Ever como Ojeda me demuestran de que hubo algún contacto de Luis con el jugador de Olimpia, o que fue el viento sur que soplaba muy fuerte nomás para que se caiga de él. Posterior a esa jugada, porque Ojeda tenía la forma de dirigir el partido dejando jugar, muchos choques, muchos golpes, nadie decía nada. Posterior a esa jugada, una jugada con Torito González, le tocan de atrás hasta vida y no cobra penal. Dice no es nada. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, el criterio que tiene un árbitro y el criterio que tiene otro árbitro. No hay uniformidad de criterios. Yo entiendo que lo que hace él es viveza. Él vende eso y si el árbitro asume es cosa de él, ¿verdad? Una cosa iba a ser terminar 0-0 el primer tiempo. No digo que íbamos a ganar ni íbamos a empatar, bueno, como bien vos lo decís, fue muy superior Olimpia a nosotros. Y tenemos que reconocer, fue muy superior. Pero ya vienen los jugadores, ya vienen con psicológicamente bajoneados, faltaba un minuto, no terminaba ya el partido del primer tiempo. No digo que íbamos a aguantar, indudablemente. Pero no es eso la cuestión es de que no existe un criterio único, Bruno. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, o sea que estamos al azar, a lo que los árbitros decidan, y eso es lo que a mí me preocupa. Y mañana o pasado vamos a escuchar ahora en el informe del VAR, y toda la jugada polémica va a decir decisión correcta. Parece una de esos discos que se ponen nomás y van diciendo la misma cosa. Además, nosotros pagamos por el VAR, Bruno. A nosotros nos descuentan una enormidad por el VAR. Tenemos el derecho a saber cómo se acciona o cuáles son las condiciones del VAR. Tiene que ser esto, lo que nos expliquen. Y si a mí me demuestra, o Ojeda, o Ever, de que estoy equivocado, y públicamente voy a pedir disculpas, no tengo ningún problema. Pero no quiero de que esto sea grande y sea un verdadero desastre. Yo te pregunto, Bruno, ¿a Olimpia o Cerro le van a cobrar esta pensión? Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.
Noticias Nacionales. Horacio Cartes transfiere a su hermana sus acciones en empresas de redes de pago. El expresidente de la República, Horacio Cartes, traspasó a su hermana Sara Cartes la totalidad de las acciones con que contaba en la firma Fintech Inversiones S.A., que es la accionista principal de una de las empresas de redes de pago. Esto fue confirmado por un comunicado que sacó la misma empresa. Lo que pasa en el mundo. Y Estados Unidos niega haber enviado globos espía a China. Estados Unidos negó este lunes de forma categórica las alegaciones de China de que globos estadounidenses sobrevolaron al menos 10 veces su territorio durante el último año. Temperatura en Asunción, 30.